El lujoso automóvil se deslizó por las calles arboladas del exclusivo barrio, un oasis de opulencia y silencio en medio del bullicio de la ciudad. Ricardo, recién llegado de un viaje de negocios de 15 días, observaba las mansiones pasar, cada una un testimonio de riqueza y poder, similar a la suya. Sentía la satisfacción del deber cumplido, de contratos cerrados y un imperio que no dejaba de crecer. Sin embargo, una imagen discordante rompió su tranquila contemplación. A las puertas de la casa de su vecina, una figura pequeña y solitaria estaba sentada en el umbral, con la cabeza gacha. Su corazón dio un vuelco al reconocer la silueta de su propio hijo, Leo. ¿Qué hacía allí, solo, con esa postura de abandono total? Un mal presentimiento, frío y afilado, le recorrió la espalda. «Detén el coche, Antonio. Ahora», ordenó a su chofer con una voz tensa que no admitía réplica. El vehículo se detuvo con un suave chirrido. Ricardo abrió la puerta antes de que se detuviera por completo, y caminó con pasos rápidos y decididos hacia el niño. Cada metro que acortaba la distancia aumentaba su angustia. Al acercarse vio la expresión desolada en el rostro de Leo, sus ojos hinchados y enrojecidos, y un rastro de lágrimas secas en sus mejillas sucias. La imagen era una puñalada directa a su conciencia de padre. Algo estaba terriblemente mal. Se arrodilló frente a él, su traje caro rozando el polvo de la acera. «¿Leo? Hijo, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí?» El niño levantó la vista, y al ver el rostro de su padre, una mezcla de sorpresa y un dolor profundo se apoderó de sus facciones. Sus labios temblaron, luchando por formar las palabras que llevaban días, quizás semanas, ahogadas en su interior. Finalmente, con la voz rota por el llanto contenido, soltó la frase que haría añicos el mundo de Ricardo para siempre. «Papá, la madrastra, quien juró amarme, me dejó sin comer durante días y sigue golpeándome». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la tarde, cada una un golpe, más certero que cualquier puño. El magnate se quedó paralizado, el aire escapándose de sus pulmones. El ruido de la ciudad pareció desvanecerse, dejando solo el eco de esa acusación devastadora. Miró a su hijo, realmente lo miró por primera vez en mucho tiempo, y vio la verdad en la delgadez de sus brazos, en los círculos oscuros bajo sus ojos, en el temblor incontrolable de sus pequeñas manos. Era una verdad que había estado frente a él, oculta bajo la fachada perfecta que Isabella, su esposa, había construido con tanto esmero. Una fachada de amor y devoción que ahora se resquebrajaba, revelando una crueldad inimaginable. La confianza que había depositado en ella, una confianza ciega y absoluta, se convirtió en cenizas en un instante. El hombre que controlaba juntas directivas y fortunas multimillonarias, se sintió completamente impotente, un fracaso como padre. ¿Cómo pude ser tan ciego? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies, un abismo de culpa y furia tragándose todo lo que creía saber. El mundo de los negocios, con sus cifras y estrategias, se volvió insignificante. Lo único que importaba era el pequeño ser humano frente a él, su hijo, cuya confianza había traicionado sin siquiera saberlo. Se quedó en silencio un momento, tratando de procesar la enormidad de la revelación, el corazón latiéndole con una fuerza dolorosa en el pecho. Su instinto paternal finalmente se abrió paso a través del shock. Con una delicadeza que rara vez usaba, extendió la mano y apartó un mechón de pelo de la frente de Leo. Su toque era una disculpa silenciosa, una promesa de que todo iba a cambiar a partir de ese preciso instante. La ira, una furia fría y controlada, comenzó a reemplazar la conmoción inicial. La imagen de Isabella, Coltowell, en su sonrisa encantadora y sus palabras melosas, ahora le provocaba náuseas. Cada recuerdo de su aparente afecto hacia Leo se sentía como una traición, una mentira cuidadosamente orquestada. El hombre de negocios implacable había despertado, pero esta vez, la batalla no sería por acciones o contratos, sino por la vida y el alma de su hijo. La guerra apenas comenzaba y él no se detendría por nada. Su mirada se posó en el objeto que Leo sostenía con tanta fuerza, como si fuera su único ancla en el mundo.
Era un simple plato de cerámica, blanco y completamente vacío. Ese objeto inanimado le contó una historia más elocuente que cualquier palabra. Hablaba de hambre, de humillación, de una esperanza constantemente frustrada. No era solo un recipiente, era la prueba tangible del abandono, el símbolo de la crueldad que su hijo había soportado en silencio. El corazón de Ricardo se contrajo al imaginar a su pequeño pidiendo comida, aferrado a ese objeto, solo para ser rechazado una y otra vez. Leo, hijo, ¿qué estás diciendo? Isabella, ¿te hizo esto? Preguntó de nuevo, aunque ya conocía la respuesta. Su voz era un hilo, cargada de un dolor que apenas podía contener. Necesitaba escucharlo todo, cada detalle, sin importar cuán doloroso fuera. Se preparó para la verdad, sabiendo que cada palabra sería un clavo en el ataúd de la vida que había construido. Con cuidado examinó los brazos de Leo, descubriendo tenues marcas azuladas que no estaban allí antes de su viaje. Eran la prueba física que confirmaba la horrible confesión de su hijo. La negación ya no era una opción. La pesadilla era real y estaba sucediendo en su propia casa, el lugar que se suponía debía ser un santuario. No quería que te enojaras, papá. Susurró Leo, el miedo todavía presente en su voz, como si temiera las consecuencias de decir la verdad. Ella dijo que si te contaba algo, te enfadarías conmigo, que dirías que soy un mentiroso. Las palabras de Leo revelaron la manipulación psicológica a la que había sido sometido, una táctica cruel para asegurar su silencio y perpetuar el abuso. Isabela no solo lo había lastimado físicamente, sino que también había intentado envenenar la relación con su padre, la única persona en el mundo en la que Leo debería poder confiar incondicionalmente. Dijo que yo era un estorbo, que no merecía la comida de esta casa. La frase, dicha con la inocencia de un niño que simplemente repite lo que ha escuchado, fue la más devastadora de todas. Ricardo sintió cómo la rabia le quemaba la garganta. ¿Un estorbo? Su hijo, su único hijo, la persona que más amaba en el mundo, había sido tratado como una carga por la mujer a la que él le había abierto su corazón. Y ese, u hogar. La idea era tan monstruosa, tan inconcebible, que por un momento dudó de su propia cordura. Pero la mirada de Leo, una mezcla de terror y desesperada esperanza, lo ancló a la realidad. Tenía que ser fuerte por él. Tenía que convertirse en el protector que debería haber sido desde el principio. Justo en ese momento, la puerta de la casa vecina se abrió y apareció una mujer mayor, de cabello blanco y rostro surcado de arrugas amables. Era Elena, la vecina que había vivido allí durante décadas, mucho antes de que Ricardo comprara la mansión. Al ver la escena, su expresión se transformó, pasando de la sorpresa a una profunda tristeza, y finalmente, a un evidente alivio al ver a Ricardo arrodillado junto al niño. Sus ojos se encontraron con los del magnate, y en su mirada, él vio la confirmación silenciosa de sus peores temores. Ella sabía. Había sido testigo de algo. Elena se acercó lentamente, con el paso cuidadoso de la edad, su presencia emanando una calma que contrastaba con la tormenta emocional que se desataba en el interior de Ricardo. No dijo nada al principio, simplemente se detuvo a una distancia respetuosa, su mirada fija en el pequeño Leo, llena de una compasión que a Ricardo le rompió el corazón. Era la mirada de alguien que había querido ayudar pero no había sabido cómo. Su presencia en ese instante no era una coincidencia. Era como si el destino la hubiera puesto allí para ser la primera pieza en el rompecabezas de la verdad, la primera aliada en la guerra que estaba a punto de librar. Señor Ricardo, qué bueno que ha vuelto, dijo Elena finalmente, su voz suave pero firme, sin rastro de duda. Llevo días, semanas, muy preocupada por el pequeño Leo. Sus palabras eran un bálsamo para la incertidumbre de Ricardo, y una condena para Isabela. No es la primera vez que lo encuentro aquí. Viene a pedir un poco de leche, un trozo de pan, lo que sea. Dice que en su casa la comida se acaba muy rápido para él. La mujer no adornó la historia ni añadió dramatismo. Simplemente relató los hechos con una honestidad brutal que no dejaba lugar a interpretaciones. Ella había estado alimentando a su hijo a escondidas. La vergüenza que sintió Ricardo fue tan abrumadora que casi lo hizo doblarse. Un extraño había cuidado de su hijo mientras él viajaba por el mundo ciego a la negligencia que ocurría bajo su propio techo. Elena continuó, su voz teñida de indignación contenida.
Al principio no quise entrometerme, pensé que eran cosas de niños, pero su tristeza era demasiado real. Y venía con más frecuencia. Siempre tan educado, tan callado, solo pedía un poco de comida. Un niño no debería tener que mendigar por algo de comer, señor. Su testimonio era irrefutable. La guerra había comenzado. Confianza, mi maldita confianza ciega. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude dejarlo solo con ella? Pensó Ricardo, la autoinculpación golpeándolo con la fuerza de un maremoto. Cada sonrisa de Isabella, cada gesto de afecto, cada palabra tranquilizadora sobre lo travieso pero adorable que era Leo, ahora se revelaba como parte de una actuación macabra. Él había sido el público perfecto, el esposo ausente y crédulo que aplaudía el espectáculo sin ver la crueldad que se escondía detrás del telón. Se había enorgullecido de su capacidad para juzgar el carácter de las personas, una habilidad que le había servido bien en los negocios. Pero en el ámbito más importante de su vida, había fallado estrepitosamente. Le había entregado a su hijo, lo más preciado que tenía, a un monstruo disfrazado de ángel. La culpa era un veneno que le quemaba las venas, pero sabía que revolcarse en ella no ayudaría a Leo. Tenía que convertir ese dolor en acción. Tenía que usar toda su inteligencia, toda su fortuna y a su influencia, para desmantelar la red de mentiras de Isabella, y asegurarse de que nunca más pudiera hacerle daño a nadie. Su mente, acostumbrada a resolver problemas, comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa. Con la mandíbula apretada, se volvió hacia la anciana, sus ojos mostrando una gratitud infinita. ¿Desde cuándo, Elena? Por favor, dígame. ¿Desde cuándo está pasando esto? Necesitaba saberlo todo. Necesitaba entender la cronología de la pesadilla para poder combatirla. Cada detalle era un arma potencial, cada recuerdo de la vecina una pieza clave de la evidencia que necesitaría para destruir a Isabella. La rabia que sentía era tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la voz firme y no asustar más a su hijo, que seguía acurrucado a su lado, observando la conversación con ojos grandes y asustados. Ricardo sabía que el camino que tenía por delante sería largo y doloroso. Enfrentarse a Isabella no sería como negociar un contrato. Ella lucharía con uñas y dientes, usaría su encanto y su red de contactos para pintarlo a él como el villano, como el padre negligente que ahora buscaba un chivo expiatorio. Se preparó mentalmente para la difamación, para las mentiras, que sin duda esparciría. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era la seguridad de Leo. Pero lo que nadie esperaba era la verdadera profundidad de la crueldad de Isabella, algo que ni siquiera Elena conocía del todo. Elena suspiró, una expresión de profundo pesar en su rostro. Empezó de a poco, señor Ricardo, poco después de que usted y la señora Isabella se casaran. Al principio, solo escuchaba gritos de vez en cuando. Pensé que eran discusiones normales, cosas de familia. Hizo una pausa, como si le doliera recordar. Pero luego los gritos se dirigían solo al niño. Palabras feas, humillantes, y después Leo empezó a venir. La primera vez fue hace casi un año. Dijo que su madrastra lo había castigado sin cenar por una travesura. Le di un vaso de leche y galletas. No le di más importancia. Su relato pintaba un cuadro de abuso progresivo. Una escalada de crueldad que había crecido en la sombra de la indiferencia de Ricardo. Un año. Su hijo había estado sufriendo durante un año entero, y él no se había dado cuenta. La revelación fue como un golpe físico. Mientras él celebraba el primer aniversario de su matrimonio, su hijo ya estaba aprendiendo a vivir con hambre y miedo. La culpa se hizo más pesada, casi insoportable. Se sintió cómplice por omisión, culpable por su ceguera voluntaria. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas veces Leo había intentado decirle algo, solo para ser silenciado por la presencia de Isabella? Con un movimiento fluido, Ricardo levantó a Leo en brazos. El niño se aferró a su cuello con una fuerza desesperada, escondiendo el rostro en su hombro, como si por fin hubiera encontrado un refugio seguro. El cuerpo de su hijo se sentía frágil, demasiado ligero para un niño de 9 años. Podía sentir cada una de sus costillas a través de la delgada camiseta. Lo abrazó con fuerza, una promesa silenciosa de protección y amor incondicional. Mientras sostenía a su hijo, su mirada se dirigió hacia la imponente mansión al otro lado de la calle.
Su hogar, la casa que había construido como un símbolo de su éxito, ahora le parecía una prisión dorada. Una fachada hueca que ocultaba un sufrimiento indecible. Cada ventana parecía un ojo acusador, cada columna de mármol un monumento a su negligencia. El lujo que antes le enorgullecía ahora le resultaba obsceno, una burla cruel a la necesidad más básica que su hijo había padecido. Sintió una oleada de repulsión por todo lo que representaba esa casa, por la vida falsa que había estado viviendo. Sabía que no podría seguir viviendo allí, no con los fantasmas de la crueldad de Isabella acechando en cada habitación. Tenía que sacar a su hijo de ese lugar. Gracias, Elena. Le debo más de lo que puedo pagar, dijo Ricardo, su voz ronca por la emoción contenida. Miró a la anciana, viendo en ella a la guardiana que su hijo había necesitado y que él no había sabido ser. Si necesito algo, si la justicia necesita su testimonio, puedo contar con usted. La pregunta era retórica. Sabía la respuesta por la determinación en los ojos de la mujer. Elena asintió con firmeza. Por supuesto, señor, por ese niño, haré lo que sea necesario. Alguien tiene que hablar por él. Con esa seguridad, Ricardo sintió una pequeña chispa de esperanza. No estaba solo en esta lucha. Se dio la vuelta, con Leo todavía en brazos, y comenzó a caminar hacia la entrada de su propio infierno personal. El chofer, Antonio, seguía junto al coche, su rostro una máscara de conmoción e incredulidad. Había escuchado toda la conversación, y la lealtad en sus ojos se había transferido por completo del señor de la casa al pequeño niño que llevaba en brazos. Ricardo sabía que también podía contar con él. Mientras cruzaba la calle, cada paso se sentía pesado, como si caminara hacia una batalla de la que dependía no solo el futuro de su hijo, sino también su propia redención. Isabella. Ella va a pagar por cada lágrima, por cada día de hambre. Esto no quedará así, pensó con una frialdad que lo sorprendió. La tristeza y la culpa se estaban solidificando en una determinación de acero. Ya no era el esposo engañado, era un padre en pie de guerra. Su mente estratégica, la misma que le permitía dominar en el mundo corporativo, se activó por completo. Trazó un plan de acción inmediato. Primero, asegurar a Leo. Segundo, confrontar a Isabella, pero no para discutir, sino para informarle de sus decisiones. Tercero, llamar a su abogado, el mejor del país, y poner en marcha el divorcio y la demanda por la custodia total, además de las acciones penales por maltrato. Sabía que Isabella no se rendiría fácilmente. Usaría su imagen pública, su encanto, su red de amistades influyentes. Intentaría destruirlo, como le había hecho a la autoestima de su hijo. Pero Ricardo tenía recursos que ella no podía igualar. La verdad, pruebas que empezaban a acumularse y, lo más importante, una motivación inquebrantable. El amor por su hijo era ahora su arma más poderosa, un combustible que alimentaría su lucha hasta el final. No buscaba venganza, buscaba justicia implacable. Al cruzar el umbral de la mansión, el contraste entre la opulencia del interior y la miseria que acababa de descubrir lo golpeó con fuerza. El vestíbulo de mármol reluciente, el candelabro de cristal, las obras de arte, todo le pareció grotesco, una decoración para un escenario de horror. El aire estaba impregnado del perfume caro de Isabella, una fragancia que ahora le olía a mentira y a podrido. El silencio en la casa era antinatural, pesado. Dejó a Leo suavemente en uno de los sofás de terciopelo del salón. «Quédate aquí un momento, campeón. Papá va a resolver esto», le dijo en voz baja, tratando de transmitir una confianza que no sentía del todo. Su corazón latía con fuerza, preparándose para la confrontación. Y entonces, la vio. Isabella descendía por la gran escalera curva como una reina. Llevaba un vestido de seda color esmeralda y una sonrisa radiante. Era la imagen de la sofisticación. «Mi amor, bienvenido». «No te esperaba tan pronto», dijo con su voz melodiosa. Se acercó a él para darle un beso, pero Ricardo retrocedió un paso, un gesto sutil pero inequívoco que la detuvo en seco. La sonrisa de Isabella vaciló, una pequeña grieta en su máscara perfecta. El drama estaba a punto de comenzar. La sonrisa de Isabella se desvaneció por completo en el instante en que sus ojos se posaron en la pequeña figura sentada en el sofá. Su rostro se endureció, la calidez fingida reemplazada por una frialdad glacial.
Su mirada se clavó en Leo, y por un segundo, Ricardo vio en ella un destello de puro odio, tan intenso que le heló la sangre. Inmediatamente, pasó a la ofensiva, su voz perdiendo la dulzura y adquiriendo un filo cortante. «Leonardo, ¿qué haces aquí abajo? Otra vez, montando un espectáculo para tu padre en cuanto llega. Te dije claramente que te quedaras en tu cuarto santa que yo te llamara». Sus palabras eran un ataque directo, diseñado para desacreditar al niño antes de que pudiera decir una palabra. Era una táctica que seguramente había usado innumerables veces, pintando a Leo como un niño problemático y mentiroso para cubrir sus propias acciones. La facilidad con la que mintió, la naturalidad con la que asumió el papel de víctima de las travesuras de un niño, demostraba una falta total de conciencia y una habilidad para la manipulación que era verdaderamente aterradora. Ricardo la observó, fascinado por la audacia de su engaño. Estaba presenciando el verdadero rostro de la mujer con la que se había casado. «No le hables así, Isabella. Nunca más en tu vida vuelvas a hablarle así a mi hijo». La voz de Ricardo fue baja, casi un gruñido, pero cargada de una autoridad y una amenaza que hicieron que Isabella retrocediera instintivamente. Se interpuso físicamente entre ella y Leo, convirtiéndose en un escudo humano. El niño, que se había encogido en el sofá ante la voz de su madrastra, lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Por primera vez, alguien lo estaba defendiendo de ella. La dinámica de poder en esa casa había cambiado para siempre. Ricardo ya no era el marido ausente y complaciente. Era un padre protector, un león defendiendo a su cachorro, y no había nada que ella pudiera hacer para intimidarlo. Ella lo miró, desconcertada por este cambio repentino. En los ojos de Ricardo ya no había amor, solo un desprecio frío. Se dio cuenta de que había perdido el control, de que su influencia sobre él se había evaporado. El terror en los ojos de Leo era palpable. «Papá, no la dejes que se me acerque, por favor», susurró con la voz temblorosa, una súplica que partió en dos el corazón de Ricardo. Esa simple frase, ese miedo genuino, era toda la prueba que necesitaba. Isabella, sintiendo que perdía terreno, recurrió a la táctica que mejor conocía, la manipulación, presentándose a sí misma como la víctima. Su expresión cambió de la ira a una estudiada tristeza, y las lágrimas brotaron de sus ojos con una facilidad asombrosa. «Ricardo, cariño, no sabes lo difícil que ha estado mientras no estabas. Este niño es imposible», comenzó, su voz temblando de falsa emoción. «No obedece, miente constantemente. Incluso roba comida de la cocina a escondidas por la noche. He hecho todo lo posible por educarlo, por ser una buena madre para él, pero es un caso perdido. Me desafía a cada paso. Su actuación era digna de un premio. Cualquiera que no conociera la verdad, se habría compadecido de ella». Pero Ricardo ya no era parte de su audiencia. Veía a través de la farsa, reconocía cada palabra como una mentira calculada para protegerse. «Miente. Cada palabra que sale de su boca es una mentira calculada. Vi la verdad en los ojos de mi hijo, en su cuerpo frágil y en el miedo que le tiene», pensó Ricardo, su convicción fortaleciéndose con cada falsedad que ella pronunciaba. El hechizo se había roto de forma definitiva. Ya no veía a la mujer de la que se había enamorado, sino a una extraña. Con una calma gélida, Ricardo cruzó los brazos sobre el pecho. «Acabo de hablar con Elena, la vecina. Me ha contado que mi hijo lleva meses yendo a su casa a pedirle comida porque aquí pasa hambre. ¿Me puedes explicar eso, Isabella?» Tal como había previsto, Isabella soltó una carcajada burlona. «Esa vieja, por favor, Ricardo, ¿vas a darle crédito a sus desvaríos? Está senil. ¿En serio vas a creerle a ella antes que a tu propia esposa?» Su intento de defensa solo la hacía parecer más culpable, más desesperada. «No necesito creerle a ella, Isabela. Te creo a ti», dijo Ricardo, y ella sonrió, creyendo que había ganado. Pero él continuó, su voz cortante como el hielo. «Creo en la crueldad que acabo de ver en tu mirada cuando viste a Leo. Creo en los moretones que tiene en los brazos. Y creo en el terror absoluto que mi hijo siente cada vez que te acercas a él. Un niño no finge ese tipo de miedo». Al verse acorralada, la máscara de compostura de Isabella finalmente se hizo añicos. «Tú no sabes nada», gritó. «Yo soy la que tiene que lidiar con este problema».
La palabra problema, usada para referirse a su hijo, fue su confesión. Mi hijo no es un problema, él es mi hijo, replicó Ricardo, su voz peligrosamente tranquila. Tú eres el problema, Isabella. Tú eres el veneno que se ha infiltrado en esta casa. Pero la enfermedad se acabó. Hoy mismo. Voy a sacarte de esta casa y de nuestras vidas para siempre. Y te juro por lo que más quiero que pagarás por cada lágrima que le has hecho derramar. La amenaza no era un arrebato de ira, sino una declaración de hechos. Isabella recuperó la compostura, su miedo reemplazado por una arrogancia desafiante. Una sonrisa fría y calculadora se dibujó en sus labios. Inténtalo, Ricardo. De verdad inténtalo, dijo con un tono burlón. Vamos a ver a quién le cree la gente. ¿A la esposa devota y caritativa? ¿O al millonario ausente que apenas conoce a su propio hijo? Te destruiré en los tribunales y en la prensa. Cuando acabe contigo, no te quedará nada. Y yo me quedaré con todo. La amenaza era clara, y la batalla estaba oficialmente declarada. Ya no era una disputa familiar, era una guerra total en la que ambos estaban dispuestos a usar todas las armas a su disposición. La determinación de Ricardo era inquebrantable. Ignorando por completo la diatriba de Isabella, Ricardo sacó su teléfono móvil. Su primera llamada fue para su abogado, uno de los más temidos y respetados de todo el país. Miguel, soy Ricardo. Te necesito en mi casa ahora mismo. Es una emergencia familiar. Trae contigo todo lo necesario para iniciar un divorcio contencioso y una demanda por la custodia completa. Y empieza a buscar al mejor investigador privado que conozcas. Colgó sin esperar respuesta y luego se dirigió al personal de la casa, que había permanecido en un segundo plano, observando la escena con una mezcla de miedo y asombro. Su voz resonó con una autoridad inquebrantable. A partir de este momento, la señora Isabella tiene prohibido el acceso a las habitaciones de mi hijo. Preparen la suite de invitados para mí y para Leo. Quiero que empaquen todas las pertenencias de la señora y las dejen en el vestíbulo. Tiene 1 hora para abandonar esta casa. Luego, su mirada se posó en la jefa de personal. Y consígame de inmediato las grabaciones de todas las cámaras de seguridad del interior de la casa de los últimos 15 días. Todas. El orden había sido restaurado, pero bajo un nuevo régimen, el de un padre dispuesto a todo por su hijo. Esto se acabó, Isabela. Recoge tus cosas, dijo Ricardo. Su voz era un desierto de emoción, un vacío tan gélido y absoluto, que resultaba infinitamente más aterrador que cualquier grito de furia imaginable. El desprecio puro en su mirada no era una simple acusación, era un veredicto final. Un muro de hielo impenetrable, contra el cual el castillo de mentiras de ella, finalmente se había hecho añicos, esparciendo fragmentos de engaño por toda la habitación. Isabella lo observó fijamente, petrificada por un instante, mientras su mente calculadora trabajaba a una velocidad vertiginosa, intentando desesperadamente procesar la nueva y devastadora dinámica de poder que se había instaurado. El hombre que había manipulado con una facilidad insultante, el marido ausente, confiado y predecible, se había transformado de repente en un completo extraño, un enemigo formidable con una claridad de acero en los ojos que nunca antes le había visto. No puedes hacerme esto, Ricardo, intentó ella, su voz, recuperando un temblor suplicante, una última y desesperada actuación de víctima indefensa, su recurso más fiable. Te amo, hemos construido una vida juntos, un hogar, una familia. Pero sus palabras, que antes eran su arma más poderosa, su magia para doblegar voluntades, ahora rebotaban inútilmente en la coraza de indiferencia de él, sin causar el más mínimo efecto. Poco después, Miguel, el abogado de confianza de Ricardo y su amigo desde la universidad, llegó a la mansión. Era un hombre de mediana edad, de aspecto impecable y con unos ojos grises que parecían capaces de leer el alma de las personas, de separar la verdad de la ficción con una sola mirada penetrante. No mostró la más mínima sorpresa ante la llamada urgente de Ricardo, solo una eficiencia tranquila y profesional, que era exactamente el ancla que se necesitaba en medio de aquel huracán emocional. Ricardo le explicó la situación en su despacho, con la puerta de caoba maciza cerrada para crear una burbuja de confidencialidad, mientras Leo era atendido por la jefa del personal, una mujer maternal llamada Carmen que siempre le había tenido un cariño especial. Quiero la custodia total, Miguel, sin condiciones. Y quiero que ella pague por lo que ha hecho. Penalmente, dijo Ricardo, su voz dura como el acero,
cada palabra cargada con el peso de la culpa, y una furia que amenazaba con consumir. RLO. Miguel asintió lentamente, absorbiendo cada detalle con una concentración absoluta, su mente ya trazando las primeras líneas de una compleja estrategia legal. La custodia la conseguiremos. Los moretones, las fotos y el testimonio de la vecina son un comienzo sólido. Necesitaremos un examen médico completo de inmediato. Mientras Isabella empaquetaba sus pertenencias en el piso de arriba, con una furia silenciosa, Ricardo y Miguel comenzaron a trazar su plan de ataque en el despacho. Las cámaras de seguridad, dijo Ricardo de repente, la idea surgiendo como un relámpago en su mente, una posible luz en la oscuridad de la incertidumbre. Hay cámaras en todos los pasillos y áreas comunes de la casa. Ella era obsesiva con la seguridad, o quizás, ahora lo veo con una claridad dolorosa, con el control absoluto de su entorno. Los ojos de Miguel se iluminaron con un interés profesional casi depredador. Eso podría serlo todo. Si hay una sola imagen de agresión física, por mínima que sea, toda su defensa se desmorona. Necesito esas grabaciones de inmediato, Ricardo, antes de que puedan ser borradas. Sin perder un solo segundo, Ricardo llamó inmediatamente al jefe de seguridad de su empresa, un exmilitar llamado Vargas, con experiencia en contrainteligencia, un hombre de pocas palabras y una lealtad a toda prueba. Le dio una orden clara y concisa: asegurar todas las grabaciones de la casa de los últimos 30 días y entregárselas personalmente. Nadie podía tener acceso a ellas. Mientras tanto, el personal había reunido las maletas de Isabella en el vestíbulo. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Leo? ¿Por qué no me llamaste campeón?, le preguntó Ricardo a su hijo esa misma noche, sentados juntos en la enorme cama de la suite de invitados que ahora era su refugio temporal. La habitación de Leo estaba demasiado llena de malos recuerdos, del fantasma opresivo de Isabella, y Ricardo no quería que pasara ni una noche más en aquel lugar contaminado por el miedo. El niño ese encogió de hombros, mirando sus pequeñas manos, evitando la mirada inquisitiva de su padre. Tenía miedo, papá. Ella me quitó el teléfono hace mucho tiempo. Dijo que si te molestaba con mis tonterías, te enfadarías mucho conmigo y me mandarías a un internado muy lejos, a un sitio donde nunca más te volvería a ver. La crueldad de la manipulación psicológica de Isabella era insondable. No solo lo había aislado, sino que lo había atrapado en una red de miedo y mentiras, haciéndole creer que su propio padre lo abandonaría. Dijo que tú la querías mucho más a ella que a mí, añadió Leo en un susurro apenas audible, una frase que fue como una daga de hielo directa al corazón de Ricardo. Se dio cuenta de que su ausencia había creado un vacío que Isabella había llenado con su veneno. Al día siguiente, llevaron a Leo a una clínica privada de alto nivel, para que lo viera una pediatra recomendada por Miguel, una especialista en maltrato infantil. La doctora, una mujer amable y paciente llamada Elena Soto, se ganó la confianza de Leo casi de inmediato con su voz suave y sus gestos tranquilos. El examen físico fue minucioso y reveló lo que Ricardo ya temía: un estado de desnutrición leve pero evidente, y varias contusiones en diferentes estados de curación en sus brazos y espalda, ocultas estratégicamente por la ropa. Eran las marcas de agarre, explicó la doctora, consistentes con alguien que es sujetado o empujado con una fuerza desmedida y repetitiva. Cada hallazgo era documentado meticulosamente, fotografiado y añadido al informe que se convertiría en una pieza clave de la evidencia. Mientras la doctora trabajaba con una delicadeza infinita, Ricardo observaba desde una esquina, una mezcla de rabia impotente y dolor profundo ardiendo en su interior. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude permitir que esto pasara? Se repetía en su mente, la culpa un monstruo que amenazaba con devorarlo. Pero transformó ese veneno en combustible para su determinación. Cada moratón era una razón más para luchar hasta el final. Más tarde esa misma semana, Ricardo y Miguel se encerraron en la pequeña sala de proyecciones de la mansión. La tarea era tediosa y emocionalmente agotadora. Una tortura visual que ponía a prueba la paciencia de ambos mientras revisaban horas y horas de grabaciones de seguridad. La mayor parte del tiempo veían a Isabella moviéndose por la casa con una gracia felina, siempre sonriente cuando el personal estaba cerca, actuando el papel de la madrastra perfecta. Pero en los momentos en que creía estar sola con Leo, su comportamiento cambiaba. Había miradas frías, gestos bruscos, un empujón accidental. «Es lista la maldita», murmuró Miguel, frotándose los ojos. «Sabe dónde están las cámaras. Es todo muy ambiguo».
Ricardo sentía que la esperanza se desvanecía. Y entonces, de repente, lo vieron. Era una grabación, de hacía una semana, en el pasillo del segundo piso. La cámara oculta en un detector de humos captó la escena desde un ángulo perfecto. Isabella, creyendo que nadie la veía, lo empujó por la espalda con una fuerza desmedida, haciendo que el niño tropezara y cayera de bruces al suelo. No hubo gritos. Solo un acto de violencia fría y gratuita. «Lo tenemos», susurró Ricardo, su voz temblando de rabia y alivio. «La tenemos». El descubrimiento del vídeo fue un punto de inflexión crucial, una prueba irrefutable que Miguel podría usar para demoler la imagen pública de Isabella. Sin embargo, Ricardo sabía que el daño no era solo físico. Necesitaba entender la profundidad del daño psicológico para poder ayudar a su hijo a sanar. Siguiendo el consejo de Miguel, contrató a una de las psicólogas infantiles más reconocidas, la doctora Sofía Ramírez. Las primeras sesiones fueron difíciles. Leo apenas hablaba, respondía con monosílabos, y se pasaba la hora dibujando figuras oscuras y solitarias. Sofía fue un ejemplo de paciencia, usando juegos y terapia artística para crear un espacio seguro donde el niño finalmente comenzó a sentirse lo suficientemente seguro como para bajar la guardia. Fue un proceso lento y delicado, como ver florecer una planta que había estado en la oscuridad. La confianza se construyó poco a poco, con cada sesión, con cada palabra de aliento. Sofía nunca lo presionó, simplemente esperó con una calma terapéutica. Y su paciencia finalmente dio sus frutos de la manera más desgarradora. La verdad que emergió era más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. ¿Qué secreto terrible guardaba aún el pequeño Leo? Fue durante una de esas sesiones, casi un mes después, que Leo finalmente relató uno de los incidentes más dolorosos. Tenía mucha hambre un día, comenzó Leo, su voz temblorosa mientras dibujaba una pequeña figura junto a una mesa vacía. Le pedí un poco de pan. Ella estaba en la cocina, preparando una de sus fiestas, con muchísima comida. Hizo una pausa larga, tragando saliva con dificultad. Me miró como si yo fuera un bicho, algo asqueroso. Se enfadó mucho porque la interrumpí. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por las mejillas de Leo, cayendo sobre el papel. Cogió el pan que le pedí, y lo tiró a la basura delante de mí, mirándome a los ojos. Luego se agachó y me susurró al oído. La voz del niño se rompió en un sollozo ahogado. Ella esperó, dándole su tiempo. Finalmente, Leo levantó la vista, sus ojos llenos de un dolor que ningún niño debería conocer, y terminó la frase. Me dijo, eres un estorbo, un error. Nunca debiste nacer. Conte, la revelación de esa crueldad íntima y absoluta, dejó a la doctora sin palabras por un momento. Era la prueba definitiva de un abuso emocional profundo y sistemático, diseñado para aniquilar el alma de un niño. Algo estaba a punto de romperse. Y no era solo el silencio de Leo. La confesión del niño a la psicóloga fue un golpe devastador para Ricardo cuando Sofía, con el debido cuidado, le transmitió la información. La violencia física era terrible, pero el ataque a la esencia misma de su hijo, a su derecho a existir, era un acto de una maldad casi inimaginable. Esa frase, nunca debiste nacer, se grabó a fuego en su mente, repitiéndose como un eco infernal. Era el arma que Isabella había usado para destruir el espíritu de Leo desde dentro. Comprendió entonces que la batalla legal no era solo por la custodia, sino por la recuperación del alma de su hijo. Mientras tanto, Isabella lanzó su contraataque mediático. Aparecieron artículos en revistas del corazón, con titulares como «El infierno secreto de la filántropa» o «El lado oscuro del magnate Ricardo». En las entrevistas, lloraba, describiendo a Ricardo como un marido controlador, y a Leo como un niño profundamente perturbado. Se pintaba a sí misma como la víctima, la abnegada madrastra que había intentado en vano ayudar. La opinión pública empezó a dividirse peligrosamente, y Ricardo sintió el suelo temblar bajo sus pies. Ricardo leía los artículos con una mezcla de furia helada y asco profundo, el veneno de las palabras de Isabella infiltrándose en su refugio. Está usando las mismas tácticas que usaba con Leo, pero a gran escala. Miente, manipula, se victimiza. Es su modus operandi, le dijo a Miguel por teléfono, su voz tensa. Su abogado, siempre la voz de la razón, le aconsejó mantener un silencio absoluto.
Que ella se enrede en su propia red de mentiras. Cada declaración que hace es una soga más con la que se ahorcará en el juicio. Nosotros tenemos la verdad y las pruebas. No entres en su juego mediático. El consejo era sabio, pero el silencio era una tortura para Ricardo. Sentía la necesidad visceral de gritar la verdad al mundo, de defender el honor de su hijo. Sin embargo, sabía que una guerra pública solo causaría más daño a Leo, exponiéndolo aún más al escrutinio. Así que se concentró en lo único que importaba, el bienestar del niño. Pasaba cada minuto libre con él, jugando, leyendo, simplemente estando presente. Poco a poco, vio pequeños pero significativos cambios en Leo. Una sonrisa fugaz, un abrazo inesperado. Eran pequeñas victorias en una guerra mucho más grande. ¿Por qué la gente dice cosas malas de ti en la tele, papá?, preguntó Leo una tarde, su pequeña voz cargada de una confusión genuina. La pregunta demostró que era imposible protegerlo por completo del veneno que Isabella esparcía. Ricardo sintió una punzada de dolor, apagó el televisor y se arrodilló a su altura. Porque a veces, hijo, las personas que hacen cosas muy malas intentan hacer creer a todo el mundo que son los buenos. Y para conseguirlo, tienen que inventar mentiras sobre los demás. Intentó explicarlo de la forma más sencilla posible. Pero no te preocupes. La verdad, siempre sale a la luz al final. Como en los cuentos. Y nosotros tenemos la verdad de nuestro lado, ¿recuerdas? Leo lo miró con sus grandes ojos serios, procesando la información. La verdad es más fuerte que las mentiras. Ricardo le revolvió el pelo con cariño. Sí, campeón. Es mucho más fuerte. A veces tarda un poco más, como una tortuga, pero cuando llega, es como el sol, lo ilumina todo, y hace que todas las sombras feas desaparezcan. Era una promesa que se hacía tanto a su hijo como a sí mismo. Tenía que aferrarse a esa convicción. Isabella sabía que el aislamiento era su mejor arma. Había intentado aislar a Leo de su padre, y ahora intentaba desesperadamente aislar a Ricardo de su círculo social. Su siguiente movimiento fue diseñado para atacar a Ricardo en su punto más vulnerable, su recién recuperado papel como padre. Un día, se presentó en la entrada del colegio de Leo a la hora de la salida. Ricardo estaba allí, esperando a su hijo junto a los demás padres. Isabella, rodeada de fotógrafos a los que claramente había avisado, se acercó a Leo con una sonrisa radiante y los brazos abiertos. «Mi pequeño tesoro. He venido a verte, mi amor, te he echado tanto de menos», exclamó, creando una escena perfectamente calculada. Leo, al verla, se quedó paralizado por el pánico, su rostro se volvió pálido y se escondió instintivamente detrás de las piernas de su padre. La sonrisa de Isabella vaciló por una fracción de segundo. Se dirigió a los otros padres. «Como pueden ver, su padre lo está poniendo en mi contra. Es terrible lo que un divorcio conflictivo puede hacerle a la mente de un niño. Su descaro no tenía límites. Es un monstruo», pensó Ricardo. Ricardo se mantuvo firme protegiendo a Leo con su cuerpo, formando una barrera física entre su hijo y la mujer que le había hecho tanto daño. «Isabella, vete de aquí. Ahora mismo. Tienes una orden de alejamiento y lo sabes perfectamente», dijo en voz baja pero firme, tratando de no empeorar la situación delante de todos, y, sobre todo, delante de Leo, que temblaba detrás de él. Isabella soltó una risa amarga y teatral, lo suficientemente alta para que los demás la oyeran. «¿Una orden de alejamiento, para que no pueda ver a mi propio hijo? Mira lo que has hecho, Ricardo». En ese momento, en un acto de pura malicia, se inclinó hacia adelante como para darle un abrazo forzado a Leo. El niño retrocedió instintivamente, y ella, fingiendo un tropiezo, lo empujó con la mano abierta en el pecho. No fue un empujón violento, pero fue deliberado y lo suficientemente fuerte como para que Leo perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás, raspándose la rodilla. Varios padres ahogaron un grito de sorpresa. El silencio se apoderó de la entrada del colegio. Ella se llevó las manos a la boca fingiendo un horror que ya nadie creía. La humillación pública fue total. Algo estaba a punto de romperse. La escena en la escuela fue un error de cálculo monumental por parte de Isabella. Su necesidad de controlar la narrativa la había llevado a exponer su verdadera naturaleza frente a una audiencia de padres. Varios de ellos, que hasta entonces solo conocían la historia por los tabloides, se acercaron a Ricardo para ofrecerle su ayuda. «Vimos perfectamente lo que hizo. No fue un accidente.
Lo empujó deliberadamente, dijo una de las madres, una abogada que vivía en el barrio, entregándole una tarjeta de visita. Si necesita un testigo, no dude en llamarme, cuente conmigo. Otros asintieron, sus miradas llenas de una nueva comprensión y simpatía. En su intento desesperado de humillar a Ricardo, Isabella se había creado un nuevo y formidable grupo de enemigos, padres preocupados que no tolerarían el maltrato a un niño. Esa misma tarde, el teléfono de Miguel no dejó de sonar. Varios padres se ofrecieron voluntariamente a testificar. El incidente era una prueba irrefutable de su carácter. Es oro, Ricardo, le dijo Miguel. Acaba de entregarle a la fiscalía un jurado de testigos impecables. Su credibilidad pública está acabada. La marea estaba empezando a cambiar. Esa noche, mientras Ricardo curaba la rodilla raspada de Leo, el niño estaba inusualmente callado. ¿Estás bien, campeón? ¿Te duele mucho?, le preguntó su padre. Leo no respondió. Su mirada estaba fija en la cena que le habían servido. Era su comida favorita, milanesa con patatas fritas, pero no la había tocado. Ricardo siguió su mirada y vio que el niño observaba el recipiente de plástico azul en el que se le habían servido, idéntico al que llevaba el día que lo encontró. ¿Pasa algo con la comida? Leo finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Isabella siempre me servía en un plato como ese. Decía que era el de los niños malos, el de los que no merecían comida de verdad. La revelación golpeó a Ricardo con la fuerza de un puñetazo. Isabel había convertido un objeto cotidiano en un instrumento de tortura psicológica, un símbolo diario de su humillación. Cada comida era un recordatorio cruel de que era un estorbo. No merecía ni una vajilla bonita, ni comida caliente. La hacía comer como a un animal callejero, pensó Ricardo, la rabia y el dolor mezclándose en su interior. En ese momento, entendió la perversa dimensión del abuso. Ricardo se levantó, cogió el objeto de plástico azul con cuidado, como si estuviera contaminado, y lo arrojó con fuerza a la basura. Luego fue a la despensa y, sin dudarlo, sacó la vajilla más cara, la de porcelana de Limoges con filo de oro que solo usaban en cenas de gala. Colocó una de las finas piezas de porcelana frente a Leo y traspasó la comida a él con sumo cuidado. A partir de ahora, tú comerás en el mejor servicio de la casa. Todos los días, dijo, su voz firme pero llena de emoción. Se arrodilló frente a él para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. Porque tú, Leonardo, te mereces lo mejor del mundo, y que nadie, nunca más, se atreva a decirte lo contrario. ¿Me has oído? Los ojos de Leo se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y asombro, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina y radiante iluminó su rostro. Fue un gesto pequeño, pero profundamente simbólico. Estaban rompiendo las cadenas invisibles del abuso, reescribiendo las reglas crueles que Isabella había impuesto. Esa noche, por primera vez, Leo comió con apetito, saboreando la sensación de ser valorado. Ella no se detendrá. ¿Cuál será su próximo movimiento?, se preguntó Ricardo esa noche, incapaz de dormir. La confrontación en la escuela, aunque había resultado a su favor, le demostró la imprevisibilidad de Isabella. Sabía que se sentía acorralada, y que una persona con su perfil narcisista era más peligrosa cuando no tenía nada que perder. La guerra legal entraba en su fase más crítica. Miguel le había asegurado que su caso era sólido. Tenían el vídeo, los informes médicos, el testimonio de la vecina, el de la psicóloga, y ahora el de una docena de padres. Pero Ricardo no podía evitar sentir una punzada de ansiedad. Isabella era una maestra del caos, capaz de lanzar una acusación falsa, y escandalosa que pudiera enturbiar las aguas. Tenía que estar preparado para cualquier cosa. Su instinto le decía que la batalla en el tribunal sería brutal, una exposición pública y dolorosa de los secretos más oscuros de su familia. Tenía que proteger a Leo de eso a toda costa. El juicio sería un circo, y su hijo estaría en el centro de la pista. ¿Soportará él la presión? ¿Soportaré yo ver cómo lo exponen?, pensó, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La estrategia de Miguel era clara: presentar un caso abrumador desde el primer minuto y solicitar un juicio rápido. Cuanto más tiempo pase, más oportunidades tendrá ella de manipular a la prensa y de intentar intimidar a los testigos, explicó el abogado.
Vamos a golpearla con todo lo que tenemos desde el primer día. No le daremos tiempo a respirar. El plan incluía presentar primero las pruebas más objetivas, los informes médicos forenses y el vídeo de seguridad. Luego, vendrían los testimonios, construyendo una narrativa sólida de abuso progresivo. Empezarían con el personal de la casa, que sintiéndose finalmente seguros para hablar, habían comenzado a recordar incidentes de maltrato verbal. Después vendría Elena, la vecina, cuyo testimonio era crucial. Y finalmente los padres del colegio, que destruirían la imagen pública de Isabella. Leo no tendría que testificar. La doctora Ramírez fue categórica. Someterlo a un interrogatorio sería retraumatizante e innecesario. Sus informes detallados y sus sesiones grabadas serían suficientes. La protección del niño era la máxima prioridad, el único objetivo real de toda esta batalla legal. ¿Tengo que ir al lugar donde están los jueces, papá?, preguntó Leo unos días antes de la primera audiencia, su voz pequeña y teñida de un miedo palpable. El miedo había vuelto a sus ojos, la sombra de Isabella proyectándose sobre su frágil calma recuperada. Ricardo se sentó a su lado y le explicó el proceso de la manera más tranquilizadora que pudo. No, campeón, tú no tienes que ir. La doctora Sofía hablará por ti, ella le contará al juez todo lo que necesite saber. Y yo estaré allí, para contar tu verdad, para ser tu voz. Tu único trabajo ahora es ser un niño, jugar y ser feliz. Leo pareció aliviado, pero la preocupación no desapareció del todo. ¿Y si ella gana?, susurró, la pregunta que atormentaba a Ricardo cada noche. Ricardo lo miró directamente a los ojos, su voz firme y llena de una convicción que necesitaba sentir tanto como proyectar. No va a ganar. Porque nosotros tenemos algo muy poderoso que ella no tiene, tenemos la verdad. Y tenemos el amor. Y eso, Leo, es imposible, nunca lo olvides. A pesar de sus palabras seguras, temía esa misma posibilidad. Un fracaso no era una opción. Los días previos al juicio fueron una tensa calma antes de la tormenta. Ricardo se aseguró de que la rutina de Leo fuera lo más normal y estable posible, creando un oasis de tranquilidad. Mantuvo el horario de la escuela, las tareas, el tiempo de juego. Cada momento de normalidad era un acto de resistencia contra el caos que Isabella había intentado imponer. Antonio, el chofer, se había convertido en una especie de abuelo postizo para Leo, enseñándole a jugar al ajedrez. Carmen, la jefa de personal, se aseguraba de que sus comidas favoritas estuvieran siempre listas y servidas en la mejor vajilla. La mansión, antes un lugar frío, comenzaba a sentirse como un hogar, lleno del sonido de las risas de un niño que volvía a aprender a serlo. Ricardo descubrió una faceta de la paternidad que su vida de negocios le había robado: la alegría simple de estar presente. Se dio cuenta de cuánto se había perdido, de cuántos momentos preciosos había sacrificado en el altar del éxito. Se juró a sí mismo, o que, ganara o perdiera, nunca volvería a cometer ese error. Su hijo era su único y verdadero legado, mucho más importante que cualquier empresa. Por su parte, Isabella preparaba su propia y agresiva ofensiva legal. Su abogado, un hombre tan carismático y despiadado como ella llamado Germán Acosta, había solicitado una evaluación psicológica para Ricardo, alegando inestabilidad emocional y comportamiento paranoico como táctica para sembrar la duda. También habían presentado una contrademanda por difamación, reclamando una suma millonaria, y habían intentado desacreditar a cada uno de los testigos. Pintaban a la vecina como una anciana senil, a los padres del colegio como un grupo de chismosos, y al personal como empleados descontentos. Era una estrategia de destrucción total. Si no podía ganar con la verdad, intentaría ganar destruyendo la reputación de todos. Su arrogancia era su mayor debilidad. Creía que su estatus social y su encanto la hacían intocable, que podía mentir y manipular sin consecuencias. No entendía que esta vez se enfrentaba a algo mucho más poderoso que el dinero o la influencia. El amor incondicional y desesperado de un padre por su hijo. Y esa fuerza elemental, pura y primitiva, era la que estaba a punto de derribar todo su mundo de mentiras. El escenario estaba listo para la confrontación. ¿Estás listo para esto, Ricardo?, le preguntó Miguel la mañana de la primera audiencia. Estaban ambos vestidos con trajes oscuros, como si fueran a una batalla. Ricardo miró por la ventana hacia su casa, donde había dejado a Leo jugando con un cachorro que le habían regalado. Lo vio feliz, despreocupado.
lanzando una pelota roja. Esa imagen, la de su hijo recuperando su inocencia pedazo a pedazo, le dio toda la fuerza que necesitaba. Nací listo para esto, Miguel. Vamos a acabar con ella de una vez por todas, respondió Ricardo, su voz tranquila pero debajo había una determinación de hierro. Sabía que los próximos días serían los más difíciles de su vida. Su vida privada sería diseccionada en público, sus fallos como padre expuestos sin piedad. Ella usaría cada debilidad, cada ausencia, cada error para pintarlo como el verdadero villano. Pero él estaba dispuesto a soportarlo todo. Estaba dispuesto a ser humillado si eso era lo que se necesitaba para proteger a su hijo. Ya no le importaba su reputación. Solo importaba la justicia para Leo. Y esa justicia, se prometió, iba a llegar. En el coche, de camino al tribunal, Ricardo repasó mentalmente todo lo que había sucedido desde aquel fatídico día. Parecía que había pasado una eternidad. El hombre que era antes, el magnate confiado y ciego a la realidad de su propio hogar, había muerto en ese instante. En su lugar había nacido un padre, un protector, un guerrero dispuesto a todo. Recordó el miedo en los ojos de su hijo, la fragilidad de su cuerpo, la crueldad de las palabras de Isabella. Esos recuerdos dolorosos eran su armadura. Le daban la fuerza para enfrentar lo que viniera. Ya no sentía odio hacia Isabella, solo un profundo y frío desprecio, como el que se siente por una enfermedad. Ella era un vacío, incapaz de sentir amor o empatía genuina. Ella cree que esto es un juego de poder, una negociación más. No entiende que para mí, esto es una cuestión de vida o muerte, pensó mientras el coche se detenía frente al imponente edificio del tribunal. Una multitud de reporteros y cámaras los esperaba como una manada de lobos hambrientos. La tormenta estaba a punto de desatarse. Mantén la cabeza alta, Ricardo. No muestres ninguna emoción. Camina como si ya hubieras ganado la guerra, le instruyó Miguel en voz baja. El estallido de flashes fue cegador, y los gritos de los periodistas eran un ruido ensordecedor. Ricardo siguió el consejo de su abogado, su rostro una máscara impasible mientras se abrían paso entre la multitud. A lo lejos, vio a Isabella llegando, sonriendo a las cámaras, saludando como si fuera una estrella de cine, disfrutando de la atención. Su capacidad para la actuación era asombrosa, casi inhumana. Por un breve momento, Ricardo sintió una punzada de duda. ¿Podría la verdad competir contra una farsa tan bien montada? Pero entonces, recordó la sonrisa de Leo esa mañana, jugando con su cachorro. Y la duda se desvaneció. Estaba allí por esa sonrisa, estaba allí para asegurarse de que su hijo nunca más tuviera que fingir. Entró en el edificio del tribunal, dejando atrás el circo mediático, y se preparó mentalmente para la batalla más importante de su vida. Lo que estaba en juego no era dinero, sino el futuro de un niño. La sala del tribunal era más pequeña y austera de lo que Ricardo había imaginado. Pero la tensión en el aire era palpable. Las paredes de madera oscura y el techo alto creaban una atmósfera solemne y opresiva. Isabella y su abogado ya estaban sentados, susurrando entre ellos con sonrisas de confianza. Isabella lo miró directamente, y sus ojos se encontraron. En su mirada no había ni una pizca de remordimiento, solo un desafío helado y arrogante. Era la mirada de un depredador seguro de su victoria. Ricardo le sostuvo la mirada sin pestañear, con una calma gélida que no sentía, hasta que fue ella quien apartó la vista. No iba a dejarse intimidar. Se sentó junto a Miguel, colocó su maletín sobre la mesa y respiró hondo. Recuerda, Ricardo, los hechos. Solo los hechos, le susurró Miguel. Deja que las pruebas hablen por sí mismas. Y deja que ella se destruya a sí misma con sus propias mentiras. El juez entró en la sala, y todos se pusieron de pie. El silencio cayó como un telón pesado. La función estaba a punto de comenzar. La primera sesión del juicio comenzó con las declaraciones de apertura. El abogado de Isabella, Germán Acosta, pintó un retrato de una mujer devota. Una madrastra que había luchado valientemente para criar a un niño difícil, mientras su marido, un hombre frío y obsesionado con el trabajo, la ignoraba. Describió a Ricardo como un padre negligente que, enfrentado a su propio fracaso, buscaba un chivo expiatorio en su inocente esposa. Era una obra maestra de la ficción. ¿Cómo puede mentir con tanta facilidad? ¿No siente vergüenza?, se preguntó Ricardo, observando la expresión compungida de Isabella. Luego fue el turno de Miguel.
Su tono era tranquilo, metódico, no usó adjetivos dramáticos, simplemente expuso los hechos. Señoría, en los próximos días, no les presentaremos una historia. Les presentaremos la verdad, una verdad documentada en informes médicos, grabada en vídeo y corroborada por múltiples testigos. Una verdad sobre el abuso sistemático y la crueldad infligida a un niño de 9 años. La verdad, señoría, hablará por sí misma, y lo hará con una voz atronadora. La estrategia era clara, los hechos contra la ficción. La primera prueba presentada por Miguel fue el informe médico detallado de la doctora Soto. Mientras el abogado leía en voz alta los hallazgos con precisión clínica, desnutrición, hematomas en diferentes etapas de curación, signos de estrés crónico, un murmullo de indignación recorrió la sala. El abogado de Isabella intentó objetar, argumentando que las lesiones podían ser resultado de juegos infantiles normales, pero el juez desestimó su objeción. El informe era clínico, objetivo e irrefutable, lleno de fotografías y mediciones. A continuación, Miguel llamó a la propia doctora. Con una calma profesional, explicó cada término técnico. Describió las marcas en los brazos de Leo como totalmente consistentes con el hecho de ser agarrado y sacudido con violencia, y absolutamente inconsistentes con una caída. Su testimonio, basado en la ciencia, fue devastador. Ricardo observó el rostro de Isabella. Su sonrisa de confianza había desaparecido, reemplazada por una mueca de tensión. La primera grieta en su armadura de mentiras había aparecido. Y la ofensiva no había hecho más que empezar. El segundo día del juicio, Miguel presentó la prueba que todos esperaban, el vídeo de seguridad del pasillo. La sala contuvo la respiración mientras la pantalla mostraba la imagen granulada pero clara de Isabella empujando a Leo por la espalda. El vídeo se reprodujo 3 veces. La primera a velocidad normal, la segunda a cámara lenta, para apreciar la intencionalidad. Y una tercera con un zoom en el rostro de Isabella, donde se podía apreciar una expresión de fría irritación. El silencio en la sala era sepulcral. El abogado de Isabella saltó de su asiento. Objeción. El vídeo está sacado de contexto. Mi cliente simplemente tropezó, argumentó débilmente, su voz carente de convicción. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen era inequívoca. No había sido un tropiezo, había sido un acto de agresión deliberado. No puedo creer que se atreva a negar lo que todos hemos visto. Su audacia es ilimitada, pensó Ricardo sintiendo un triunfo amargo. Estaba ganando, pero el precio era exponer el dolor de su hijo. El juez miró a Isabella, su expresión endurecida. La balanza empezaba a inclinarse. El siguiente testigo en subir al estrado fue Elena, la vecina. Con su cabello blanco y su andar lento pero firme, emanaba una dignidad tranquila, habló con una voz clara y firme, sin titubear. Relató las numerosas veces que Leo había llamado a su puerta, siempre educado, siempre con una mirada triste y siempre con hambre. Nunca pedía juguetes ni dulces, señoría, solo un vaso de leche, una galleta, a veces solo un trozo de pan, dijo, sus ojos humedeciéndose. Me decía que en su casa la comida se acababa muy rápido solo para él. Un niño no debería saber lo que es el hambre, y mucho menos en una casa como esa. Su testimonio era simple y poderoso. El abogado de Isabella intentó desacreditarla, insinuando que era una anciana senil. ¿No es cierto, señora Elena, que a su edad la memoria puede jugar malas pasadas?, preguntó con tono condescendiente. Elena lo miró fijamente. Mi memoria es lo suficientemente buena como para recordar el rostro de un niño hambriento, señor abogado. Y ese es un rostro que le aseguro que nunca olvidaré. La sala estalló en murmullos. La dignidad había vencido al cinismo. Papá, ¿la gente sabe ahora que no mentí? ¿Saben la verdad?, preguntó Leo esa noche. La noticia del testimonio de Elena y el vídeo estaban en todos los noticieros. Ricardo lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo el pequeño cuerpo de su hijo se relajaba. Sí, campeón. Todo el mundo sabe que dijiste la verdad. Y están muy orgullosos de ti por ser tan valiente. Ver el inmenso alivio en el rostro de su hijo, ver cómo sus hombros se destensaban, fue la mayor recompensa. Por primera vez, desde que todo había comenzado, Leo parecía más ligero, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima, el peso de no ser creído.
Esa noche durmió profundamente, sin las pesadillas que lo habían atormentado. Ricardo lo observó dormir, su corazón lleno de un amor feroz. Sabía que el camino hacia la curación sería largo, pero habían dado el paso más importante, habían recuperado la verdad. Y con la verdad de su lado, podían enfrentar cualquier cosa. La batalla en el tribunal aún no había terminado, pero la guerra por el alma de Leo, se dio cuenta, ya la habían ganado. Isabella y su abogado estaban visiblemente nerviosos al comienzo del tercer día. Su estrategia se estaba desmoronando. Su única esperanza era atacar la credibilidad de Ricardo. Cuando él subió al estrado, el interrogatorio del abogado de Isabella fue brutal. Lo acusó de ser un padre ausente, un adicto al trabajo que descuidaba a su hijo. Sacó a relucir cada viaje de negocios, cada cena tardía. ¿No es cierto, señor Ricardo, que usted apenas conocía a su propio hijo porque nunca estaba allí? Ricardo respondió a cada pregunta con una calma y una honestidad que desarmaron al abogado. Sí, es cierto, fui un padre ausente. Y es el mayor y más doloroso error de mi vida. Un error que pasaré el resto de mis días intentando enmendar. Pero mi negligencia no excusa su crueldad, mi ceguera no le dio a su cliente el derecho de maltratar a mi hijo. Su admisión de culpa, su vulnerabilidad, lo hizo más creíble, no menos. La sala escucha, Bea, en silencio, conmovida por su sinceridad. Su honestidad era su mejor defensa, una que el abogado de Isabella no esperaba. El abogado, frustrado, cambió de estrategia. Intentó pintar la relación actual de Ricardo con Leo como una actuación. ¿No es cierto que antes de este supuesto incidente, su relación era fría y distante? Ricardo negó con la cabeza. Hablaba con mi hijo todos los días por teléfono. Pero ahora me doy cuenta de que nuestras conversaciones eran superficiales. No le pregunté las cosas importantes, no supe ver el dolor detrás de sus palabras. Pero eso ha cambiado para siempre. Miró directamente al jurado, su voz resonando con una sinceridad que nadie podía dudar. Ahora escucho lo que dice, y, lo que es más importante, lo que no dice. Y les juro que nunca más volveré a ignorar su sufrimiento, aunque sea un susurro. Su testimonio fue un golpe de gracia. No se presentó como un padre perfecto, sino como un hombre imperfecto que amaba profundamente a su hijo, y estaba dispuesto a todo para corregir sus errores. En ese momento, todos entendieron que la historia no era sobre un divorcio, sino sobre el despertar de un padre y su lucha desesperada por salvar a su hijo. La defensa estaba muerta. La siguiente en testificar fue la doctora Sofía Ramírez, la psicóloga. Su testimonio fue clínico pero conmovedor. Explicó los devastadores efectos del abuso emocional, la baja autoestima, la ansiedad, el miedo al abandono, la creencia de no ser digno de ser amado. Describió los dibujos de Leo, las figuras solitarias rodeadas de sombras enormes. Y entonces relató la sesión en la que Leo le había confesado las palabras exactas que Isabella le susurró en la cocina. Me dijo, eres un estorbo, un error. Nunca debiste nacer. Al escuchar esas palabras en voz alta, un silencio de horror se apoderó de la sala. Varios miembros del jurado se secaron las lágrimas. Incluso el juez parecía afectado. Esas palabras, más que cualquier golpe, resumían la monstruosidad de los actos de Isabella. Eran la prueba de un intento deliberado de destruir el espíritu de un niño. Ricardo cerró los ojos, reviviendo el dolor agudo que sintió al enterarse. Sabía que independientemente del veredicto, esas cicatrices emocionales serían las más difíciles de curar. Pero ahora al menos, la curación podía comenzar. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. El abogado de Isabella, en un acto de desesperación, llamó al estrado a una serie de amigos de la pareja, miembros de la alta sociedad que testificaron sobre lo maravillosa y encantadora que era Isabella. Hablaron de sus galas benéficas, de su encanto social, de su amor evidente por Leo. Pero su testimonio sonaba hueco, superficial, en contraste con las pruebas contundentes y el dolor real expuesto. Parecían actores en una obra que ya nadie quería ver. Miguel, en su contrainterrogatorio, fue breve y letal. A cada uno le hacía la misma pregunta. ¿Con qué frecuencia visitaba usted la casa? ¿Alguna vez pasó más de una hora a solas con el niño y la señora Isabella, sin la presencia de personal? Las respuestas eran siempre las mismas.
visitas esporádicas para cenas, encuentros sociales, nunca un tiempo prolongado en la intimidad del hogar. Su testimonio quedó reducido a lo que era: opiniones superficiales, basadas en una fachada cuidadosamente construida. No sabían nada de la verdad. Q.E. se escondía detrás de las puertas cerradas, la defensa estaba en ruinas, y solo quedaba un último y patético acto. Isabella subió al estrado. Era su última oportunidad. Lloró. Negó categóricamente todas las acusaciones con una indignación fingida. Afirmó que el vídeo había sido manipulado, que los testigos mentían por envidia, que Ricardo la estaba incriminando por celos. Se pintó a sí misma como la máxima víctima, una mujer cuyo amor había sido traicionado y cuyo nombre estaba siendo arrastrado por el fango. Fue una actuación magistral, llena de emoción contenida y lágrimas perfectamente sincronizadas. Por un momento su interpretación fue tan convincente que casi logró sembrar la duda. Pero entonces Miguel se levantó para el interrogatorio final. No le preguntó sobre el vídeo ni los moretones. Le hizo una sola pregunta, simple y directa. Señora Isabella, ¿quiere usted a Leo? La pregunta la tomó por sorpresa. Titubeó. Sus ojos buscaron a su abogado, buscando un guión. Por supuesto que lo quiero. Es como un hijo para mí. La vacilación, la respuesta ensayada y fría, fue más elocuente que cualquier confesión. Miguel se volvió hacia el juez. No tengo más preguntas, señoría. El contraste entre su respuesta vacía y el testimonio apasionado de Ricardo lo dijo todo. El juicio llegó a su fin. Los abogados presentaron sus alegatos finales. El de Isabella hizo un último intento dramático de apelar a la simpatía del juez. Miguel, en cambio, fue conciso. Los hechos hablan por sí mismos, dijo. Las pruebas son abrumadoras. Les pido que hagan justicia por un niño que no tuvo voz durante demasiado tiempo. Les pido que le devuelvan a Leo la seguridad y la paz que le fueron robadas. El juez se retiró a deliberar. Las horas de espera fueron una agonía para Ricardo. Se sentía impotente, su destino y el de su hijo en manos de un extraño. Repasó mentalmente cada momento del juicio. ¿Hice lo suficiente? ¿Habrá sido suficiente?, se preguntó una y otra vez. Miró a Isabella, que mantenía una compostura arrogante, casi desafiante. Su desconexión de la realidad era total. No entendía que se había perdido, no en el tribunal, sino en el momento en que levantó la mano contra un niño inocente. La justicia de los hombres era solo un eco de esa verdad. Pase lo que pase, yo ya he ganado, porque lo tengo a él, pensó Ricardo. Finalmente, el juez regresó a la sala. El silencio era profundo. El juez se ajustó las gafas y miró los papeles que tenía delante. Comenzó a leer su veredicto con una voz monótona, pero firme. Repasó cada una de las pruebas, cada testimonio, validando la cadena de evidencias presentada por Miguel. Con cada palabra, la red de mentiras de Isabella se deshacía. El juez concluyó que las pruebas de maltrato físico y abuso emocional eran claras, convincentes e irrefutables. Le concedió a Ricardo la custodia total y permanente de Leo. Emitió una orden de alejamiento permanente contra Isabella. Y, en una decisión que sorprendió a todos por su dureza, remitió el caso a la Fiscalía Penal para que se presentaran cargos criminales por maltrato infantil continuado. La justicia no solo había sido servida, había sido contundente. Isabella se quedó blanca como el papel, su máscara de arrogancia finalmente rota. El martillo del juez cayó sobre la madera, y el sonido seco resonó en la sala como el fin de una era y el comienzo de una nueva vida. Al salir del tribunal, Ricardo se encontró con una escena muy diferente. La multitud de reporteros ya no era hostil, sino solidaria. Las preguntas ya no eran acusatorias, sino compasivas. Ricardo no dijo nada. No había nada que celebrar. Simplemente caminó hacia su coche, con la cabeza alta pero con una expresión solemne. Sabía que la batalla legal había terminado, pero la verdadera tarea, la de sanar las profundas heridas de su hijo, apenas comenzaba. En el coche, lo primero que hizo fue llamar a Leo. «Ganamos, campeón, ganamos». Al otro lado de la línea, escuchó un pequeño sollozo de alivio, seguido de una risa temblorosa y liberadora. «Te quiero, papá». Esas 3 palabras, dichas con una sinceridad que le rompió el corazón, eran todo lo que Ricardo necesitaba escuchar. Eran su verdadera victoria, su verdadera fortuna.
Miró por la ventana la ciudad pero no la veía. Solo podía ver el futuro, un futuro de paz, de amor y de segundas oportunidades. Un futuro en el que nunca más permitiría que una sombra se interpusiera entre él y su hijo. «Vamos a casa, Antonio», dijo, su voz por fin tranquila. «Nunca subestimes la capacidad de una persona para el mal, pero tampoco subestimes la fuerza de un padre para proteger a su hijo», pensó Ricardo mientras el coche se alejaba del caos del tribunal. La experiencia lo había cambiado de manera irreversible. Le había arrebatado la ingenuidad, pero le había dado algo mucho más valioso, una comprensión real de lo que significaba amar. Había aprendido que el amor no es una emoción pasiva, sino una acción constante, un compromiso diario de proteger, de escuchar, de estar presente. Se dio cuenta de que su imperio de negocios, que antes definía su identidad, era solo un castillo de naipes en comparación con la responsabilidad monumental que tenía como padre. El juicio no solo había expuesto la maldad de Isabella, también lo había expuesto a él, a sus propios fracasos, y extrañamente, estaba agradecido. La dolorosa verdad lo había liberado, le había dado la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una relación con su hijo, basada no en regalos, sino en la honestidad, la confianza y un amor inquebrantable. La verdadera reconstrucción comenzaría ahora. La noticia de la condena de Isabella se extendió como la pólvora. Su círculo social, que la había defendido, la abandonó de la noche a la mañana. Las organizaciones benéficas para las que trabajaba emitieron comunicados distanciándose de ella, eliminando su nombre de sus juntas directivas. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y filantropía, se convirtió en un símbolo de hipocresía y crueldad, un cuento con moraleja sobre las apariencias. Fue despojada de todo lo que valoraba, su estatus, su reputación, su acceso a la riqueza. Se convirtió en una paria, condenada no solo por la ley, sino por la opinión pública que una vez manipuló. Ricardo no sintió ninguna satisfacción al ver su caída. Solo sentía una inmensa lástima por la vacuidad de su existencia. Su vida había sido una actuación, y cuando el telón cayó, no quedó nada. El verdadero castigo de Isabella no sería la cárcel, sino tener que vivir consigo misma. Mientras tanto, Ricardo y Leo comenzaban a construir su nueva vida, una vida basada en la verdad, la curación y la promesa de un futuro mejor. Miguel lo llamó esa tarde, su voz profesional pero con un matiz de satisfacción. «Se ha hecho justicia, Ricardo. Pero quiero que sepas que esto no habría sido posible sin tu valentía. La mayoría en tu posición habría tratado de enterrar el escándalo. Tú elegiste luchar por la verdad». Ricardo apreció las palabras de su amigo, pero sabía que no era valentía lo que lo había impulsado. «Hice lo que cualquier padre habría hecho, Miguel». «No, Ricardo, la mayoría no lo hace, eligen el silencio, elegiste el camino difícil. Y por eso, salvaste a tu hijo. Deberías estar orgulloso». Colgó el teléfono y miró a Leo, que estaba dibujando en la mesa, completamente absorto. Estaba dibujando dos figuras, una grande y una pequeña, tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante. No había sombras en el dibujo. Ricardo sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa verdadera que le llegó a los ojos. Quizás Miguel tenía razón. Kiati Kali, Zas, después de todo, había algo de lo que estar orgulloso. Había descendido al infierno y había regresado, trayendo a su hijo consigo, y eso era más que suficiente. Pocas semanas después, Ricardo decidió vender la mansión. Cada rincón de esa casa estaba impregnado de malos recuerdos, de los fantasmas de la mentira y el sufrimiento. No podían sanar en un lugar que había sido escenario de tanto dolor. Compró una casa más pequeña, más acogedora, con grandes ventanales y un jardín lleno de árboles, cerca de la playa, lejos del opresivo lujo. Era un lugar donde podían empezar de cero, donde el único sonido por la mañana sería el de las olas y las risas de Leo. También tomó una decisión radical en su vida profesional. Delegó la dirección diaria de su imperio en su equipo de confianza, reduciendo su participación a un papel de asesor. Su nuevo trabajo a tiempo completo era ser padre. Quería estar allí para cada desayuno, cada tarea, cada partido de fútbol. Quería compensar a su hijo por cada momento que la vida corporativa le había robado. Descubrió que la alegría de enseñarle a Leo a montar en bicicleta era infinitamente más satisfactoria que cerrar el acuerdo más grande de su carrera.
Estaba aprendiendo junto a su hijo a vivir de nuevo. La terapia de Leo continuó, pero las sesiones se volvieron menos sobre el trauma pasado y más sobre el futuro. La doctora Ramírez estaba asombrada por la increíble resiliencia del niño, por su capacidad para sanar una vez que se le proporcionó un entorno seguro y amoroso. El amor es el antídoto más poderoso contra el trauma, señor Ricardo, le dijo. Y este niño está rodeado de amor incondicional, se va a poner bien, completamente bien. Y así fue. Poco a poco, el niño asustado y silencioso comenzó a desaparecer, reemplazado por un chico curioso, inteligente y lleno de vida. Hizo nuevos amigos, descubrió una pasión por la astronomía y aprendió a confiar de nuevo. Las cicatrices seguirían allí, en algún lugar profundo de su memoria como un recordatorio, pero ya no definían su presente ni dictaban su futuro. Eran un testimonio de su fuerza, de su capacidad para sobrevivir y prosperar. Ricardo observaba su transformación con un asombro silencioso, agradecido cada día por esta segunda oportunidad que la vida le había dado. ¿Crees que alguna vez la perdonaré, papá?, preguntó Leo una noche, mirando las estrellas desde el porche, una pregunta de una madurez que sobrecogió a Ricardo. Se sentó a su lado, buscando las palabras adecuadas. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, hijo, y no significa que lo que hizo estuviera bien. Significa que tú eliges no dejar que la ira y el dolor te controlen para siempre. Significa liberarte de la carga pesada que ella te impuso. Hizo una pausa. No tienes que perdonarla ahora. Quizás nunca lo hagas. Y eso está bien. Lo único importante es que tú sanes, que tú seas feliz. Tu felicidad, Leo, es la mayor justicia que puede haber. Leo asintió lentamente, pareciendo entender. Se acurrucó contra su padre, sus ojos fijos en la inmensidad del cielo. Habían encontrado su paz, su santuario. Juntos, eran más fuertes que cualquier sombra del pasado. La batalla había terminado, la justicia había prevalecido, y lo único que quedaba era una vida por delante, llena de promesas y de la luz de las estrellas. El aire en la sala del tribunal era denso, una mezcla sofocante de perfumes caros, ansiedad contenida y el olor a polvo de los viejos libros de leyes. Ricardo sentía el peso aplastante de cada mirada sobre él, la del juez, la del jurado, la de la prensa y sobre todo, la de Isabella. Ella estaba sentada a pocos metros, un retrato de la elegancia serena, vestida de un blanco inmaculado, un símbolo de pureza tan falso como su sonrisa. Era una actuación calculada, diseñada para proyectar la imagen de una víctima injustamente acusada, y por un momento aterrador, Ricardo temió que pudiera funcionar. Su abogado, Germán Acosta, era un maestro de la oratoria, un encantador de serpientes que podía convertir la mentira en verdad. Ricardo apretó los puños bajo la mesa, sus nudillos blancos por la presión, y se obligó a respirar hondo, anclándose en la única verdad que importaba, la mirada aterrorizada de su hijo aquel día. Esa imagen era su brújula, su fuerza. No importaba cuánto lodo arrojaran ese pobre él, no se rompería. Tenía que ser fuerte por Leo, la roca inquebrantable que nunca había sido para él. Germán Acosta se levantó con una confianza teatral, su sonrisa dirigiéndose al jurado como si compartiera un secreto doloroso. Señoras y señores, hoy no estamos aquí para juzgar un simple caso de maltrato. Estamos aquí para presenciar la desesperada venganza de un hombre consumido por la culpa, comenzó, su voz resonando con falsa solemnidad. Un hombre que, tras años de negligencia, busca ahora un chivo expiatorio para su propio fracaso como padre. Y ha elegido como víctima a la única persona que intentó, con un amor infinito, poner orden en el caos que él creó. Su devota esposa, la señora Isabella, una mujer cuyo único crimen fue amar demasiado. Las palabras eran veneno recubierto de azúcar, diseñadas para sembrar la duda. Isabella bajó la cabeza, llevándose un pañuelo a los ojos en un gesto perfectamente ensayado. Ricardo sintió una oleada de náuseas. Esto es un circo, una farsa. ¿Cómo pueden no ver a través de ella?, pensó con una frustración creciente. Sabía que Miguel tenía las pruebas, pero el poder de la narrativa de Acosta era innegable, y la duda era una mala hierba difícil de arrancar. El primer golpe de la defensa fue llamar a una amiga íntima de Isabella, una socialité llamada Victoria. Habló con elocuencia del inmenso corazón de Isabella,
de su dedicación a las causas benéficas, de cómo siempre hablaba de Leo con un amor y una preocupación maternales que conmovían. Nunca vi nada que no fuera afecto puro entre ellos, declaró Victoria. Isabella se desvivía por ese niño. Le organizaba las fiestas de cumpleaños más espectaculares, se aseguraba de que tuviera los mejores tutores. Si algo le preocupaba, era que Ricardo no pasara suficiente tiempo con él. Era una media verdad, una verdad superficial que ocultaba una realidad monstruosa. Miguel, en su contrainterrogatorio fue incisivo. ¿Alguna vez pasó usted una noche en la casa? ¿Alguna vez vio a Isabella alimentar a Leo o ayudarle con sus deberes cuando no había cámaras o invitados? Victoria titubeó. Bueno, no. Nuestras interacciones eran principalmente sociales. Su testimonio, aunque aparentemente sólido, se reveló como lo que era. La percepción de un espectador ocasional, completamente ajeno a la realidad. El siguiente testigo de la defensa fue el antiguo tutor de Leo, un joven llamado Javier. Su testimonio fue aún más dañino. Describió a Leo como un niño difícil, propenso a la fantasía y a las mentiras para llamar la atención. Inventaba historias constantemente, dijo Javier, evitando mirar a Ricardo. Decía que había visto monstruos en el jardín. Era su forma de lidiar con la soledad. La señora Isabella siempre fue increíblemente paciente con él, a pesar de sus desafíos emocionales. Era una traición calculada, probablemente comprada. Ricardo sintió que la sangre le hervía. Recordaba a Javier como un joven amable que Leo adoraba. Verlo ahora mintiendo descaradamente, le revolvió el estómago. Miguel se levantó de nuevo, su calma un contraste absoluto con la rabia de Ricardo. ¿Fue usted despedido por el señor Ricardo hace un mes? ¿Y no es cierto que el motivo fue que se descubrió que usted había falsificado sus credenciales académicas, mintiendo sobre su título universitario? El rostro de Javier se puso pálido, su credibilidad se hizo añicos en un instante. El plan de Isabella empezaba a fallar. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. Isabella subió al estrado. Se movía con una gracia frágil, su expresión una mezcla de miedo y resolución. Su voz, al principio, era apenas un susurro tembloroso. Negó todas y cada una de las acusaciones, no con ira, sino con una profunda y dolorosa tristeza. No sé por qué mi marido está haciendo esto, dijo, las lágrimas rodando por sus mejillas. Amo a Leo con toda mi alma. Admito que a veces he tenido que ser firme con él, como cualquier madre lo sería, pero, ¿golpearlo? ¿Dejarlo sin comer? Esa es una monstruosidad que nunca podría cometer. Su actuación era hipnótica. Miró directamente al jurado, sus grandes ojos suplicantes creando una conexión íntima. Todo lo que he hecho ha sido por amor. Por intentar mantener unida a una familia que se desmoronaba, y ahora, estoy siendo castigada por ello. La sala quedó en un silencio sepulcral, cautivada. Parecía que la balanza se inclinaba de nuevo a su favor. Era la falsa resolución. La calma antes de la tormenta final. Miguel se levantó para el contrainterrogatorio, su voz tranquila, casi conversacional, lo que la hizo aún más letal. Señora Isabella, usted afirma amar a Leo con todo su corazón, un amor de madre, dice. ¿Podría describirnos cuál es su comida favorita? La pregunta, tan simple, la descolocó por completo. Titubeó, una fracción de segundo que pareció una eternidad. Le gustan muchas cosas. Es un niño. Come de todo, balbuceó, su confianza evaporándose. Miguel continuó, implacable. ¿Cuál es el nombre de su mejor amigo en el colegio? ¿A qué le tiene miedo por las noches? ¿Cuál fue el último libro que leyeron juntos? Con cada pregunta, Isabella se hundía más y más. No sabía las respuestas. No las sabía porque nunca le habían importado los pequeños detalles que construyen el universo de un niño. Los detalles que cualquier cuidador amoroso conocería sin dudar. Su fachada de madre devota se estaba resquebrajando. No recuerdo los nombres. Ricardo se encargaba más de eso. Intentó defenderse. La caída había comenzado, y era en público. Fue entonces cuando Miguel llamó a su último testigo, una figura que nadie esperaba, Elena, la vecina. La anciana caminó hacia el estrado con una dignidad silenciosa, que contrastaba brutalmente con el drama artificial de Isabella. Su presencia parecía anclar la sala en una realidad más honesta. Habló con una voz clara y firme, describiendo las frecuentes visitas de Leo, su hambre, su tristeza,
la forma en que sus ojos parecían los de un viejo. El abogado de Isabella intentó objetar, llamándola senil, pero el juez lo silenció con una mirada severa. Miguel dejó que Elena contara su historia sin interrupciones, permitiendo que la verdad simple y llana llenara el espacio. Y entonces, llegó al corazón del asunto. Siempre venía con algo en las manos, su señoría, dijo Elena, su mirada fija en el juez. Se aferraba a ello como si fuera un tesoro, su único tesoro en el mundo. La tensión en la sala era palpable. Todos se inclinaron hacia adelante, esperando la revelación final, el golpe de gracia que decidiría todo. Algo estaba a punto de romperse, y esta vez sería para siempre. Miguel se acercó a la mesa de pruebas y levantó un objeto envuelto en un paño. Lo desenvolvió lentamente, con un cuidado ceremonial que capturó la atención de todos. Era un recipiente simple, de cerámica blanca, completamente vacío, y con una pequeña mella en el borde. Se lo mostró a Elena. ¿Reconoce usted este objeto? Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Sí, susurró, su voz cargada de emoción. Es el plato que siempre traía. Venía con él vacío, todos los días, con la esperanza de que alguien se lo llenara. Un niño de buena familia, pidiendo limosna en la puerta de mi casa con su propio homenaje. La palabra resonó en el silencio absoluto, cargada de un peso insoportable. No era solo un objeto. Era la prueba tangible de la negligencia, el símbolo de una esperanza rota, la materialización del hambre y la soledad de un niño. La imagen era tan devastadora que no necesitaba explicación. El jurado miró el objeto, luego a Isabella, y sus rostros se endurecieron como la piedra. El castillo de mentiras de Isabella acababa de ser demolido por un simple trozo de cerámica. La revelación del objeto y el testimonio de Elena fueron un golpe de gracia. La imagen de aquel niño pequeño, con su recipiente vacío, aferrado a la esperanza de recibir comida de una extraña, era más poderosa que cualquier argumento legal. Destruyó la última pizca de credibilidad de Isabella. Su rostro por primera vez mostró algo real, pánico puro. Miró a su abogado, buscando una salida, algo que la salvara del abismo, pero él permaneció en silencio, con la cabeza gacha, derrotado. El juez observó la escena, su rostro una máscara de granito. Luego, sin apartar la vista de Isabella, se dirigió a Miguel. ¿Tiene algo más que presentar, señor abogado? Miguel negó con la cabeza, su voz firme y clara. La verdad ha sido presentada, señoría. No hay nada más que decir. El clímax había llegado y pasado. No hubo gritos ni confesiones. Solo la verdad, simple y devastadora, encarnada en un trozo de cerámica blanca. La virada fue completa. La sala entera pareció exhalar al unísono. La justicia ya estaba decidida. El juez no necesitó retirarse a deliberar. Su decisión ya estaba tomada. El martillo cayó con un sonido seco y definitivo. Este tribunal ha escuchado suficiente, dijo, su voz resonando con una autoridad gélida. Las pruebas presentadas son abrumadoras y pintan un cuadro de crueldad sistemática que repugna a la conciencia. Se concede la custodia total y permanente de Leonardo a su padre, Ricardo. Se emite una orden de alejamiento permanente e inmediata contra la señora Isabella. Y este tribunal remitirá el expediente completo a la Fiscalía Penal, con la recomendación urgente de que se presenten cargos criminales por maltrato infantil continuado y abuso emocional. Este caso queda cerrado. El golpe del martillo fue el punto final. Isabella se quedó paralizada, su boca abierta en una mueca de incredulidad, el color desapareciendo de su rostro. Su mundo, construido sobre cimientos de mentiras y apariencias, acababa de implosionar de la forma más pública y humillante posible. La justicia, aunque tardía, había sido total y aplastante. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Ricardo no sintió euforia, ni alegría, ni la satisfacción de la venganza. Solo sintió un profundo y agotador alivio, como un soldado al final de una guerra brutal. El peso inmenso que había llevado sobre sus hombros durante meses, la culpa, el miedo, la incertidumbre, finalmente se levantó. Miró a Isabella, que ahora era rodeada por los oficiales del tribunal, su máscara de compostura hecha añicos, revelando a la mujer aterrorizada y patética que había debajo. No sintió nada por ella.
Era simplemente una extraña, un capítulo oscuro de su vida que por fin podía cerrar. Miguel le puso una mano en el hombro. Se acabó, Ricardo. Realmente se acabó. Ricardo asintió, incapaz de articular palabra. Se levantó y caminó hacia la salida, sin mirar atrás. El circo mediático lo esperaba fuera, pero ya no le importaba. Las cámaras, los flashes, todo era ruido de fondo. Su único pensamiento era llegar a casa, a su hijo. Quería abrazarlo y decirle que todo había terminado, que nunca más tendría que tener miedo. La verdadera victoria no estaba en esa sala. La verdad es más poderosa de lo que imaginaba. Es lenta pero es imparable, pensó Ricardo mientras el coche se abría paso entre la multitud. Vio su propio rostro en las pantallas, los titulares ya proclamando la victoria del padre Coraje y la caída de Isabella. Se había convertido en una figura pública, un símbolo. Pero él no se sentía como un héroe. Se sentía como un hombre que casi lo pierde todo por su propia ceguera, y que había tenido una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Sabía que el veredicto era solo el principio, la sanación de Leo sería un proceso largo y delicado, las cicatrices emocionales eran mucho más profundas que cualquier moratón. Pero ahora tenían tiempo, tenían paz. Y lo más importante, se tenían el uno al otro, sin sombras ni secretos. Por primera vez en muchos años, Ricardo se sintió genuinamente optimista sobre el futuro. No sobre sus negocios, sino sobre las cosas pequeñas y verdaderamente importantes. Los desayunos juntos, los cuentos antes de dormir. Estaba redescubriendo el placer de ser padre. La salida del tribunal fue un caos de flashes y micrófonos, pero la atmósfera había cambiado. Ya no había hostilidad, sino respeto. Ricardo no se detuvo, manteniendo la mirada al frente. En el coche, el silencio era reconfortante. Sacó su teléfono y marcó el número de casa. La voz de Leo, pequeña y expectante, respondió. ¿Papá? Ricardo cerró los ojos, saboreando el sonido de esa palabra. Hola, campeón, ya voy de camino a casa. Hubo una pausa, y luego la pregunta que lo contenía todo. ¿Ganamos? Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que le llegó al alma. Sí, hijo, ganamos, todo ha terminado. Escuchó un pequeño sollozo de alivio, un sonido que le partió el corazón, y lo sanó al mismo tiempo. Te quiero, papá. Esas 3 palabras eran el único veredicto que realmente importaba. Yo también te quiero, campeón, más que a nada en el mundo. El viaje de regreso era un viaje hacia una nueva vida, una que ambos merecían desesperadamente, lejos de las sombras del pasado. Al llegar, la puerta se abrió antes de que pudiera usar la llave. Leo estaba allí, esperándolo en el umbral, con una sonrisa tímida pero radiante. Detrás de él, Carmen y Antonio lo miraban con lágrimas de alegría. Sin decir una palabra, Leo corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. Ricardo lo levantó del suelo, abrazándolo con una fuerza que contenía meses de miedo, rabia y amor. Hundió el rostro en el pelo de su hijo, inhalando su olor, sintiendo el latido de su pequeño corazón contra el suyo, un ritmo que era el sonido de su propia redención. Se quedaron así, abrazados, durante un largo rato. No hacían falta palabras. Todo lo que necesitaban decirse estaba en ese abrazo. Era un abrazo de reencuentro, de victoria, de perdón. Era el abrazo que debería haberle dado hacía mucho tiempo. Mientras sostenía a su hijo, Rika, RDO supo, con una certeza absoluta, que todo iba a estar bien. Habían atravesado la tormenta más oscura, y habían salido al otro lado, magullados pero intactos, y más unidos que nunca. ¿Podemos ir a la playa este fin de semana, papá?, preguntó Leo esa noche, acurrucado a su lado en el sofá. La pregunta, tan normal, tan infantil, tan llena de futuro, llenó a Ricardo de una alegría inmensa. Era la señal de que la normalidad, poco a poco, regresaba a sus vidas. Claro que sí, campeón. Podemos ir a la playa, a la montaña, a donde tú quieras. A partir de ahora, haremos todo lo que no pudimos hacer antes, le prometió, y era la promesa más seria que había hecho en su vida. Leo sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación. Por primera vez, Ricardo vio en sus ojos un brillo de emoción genuina, no la sombra de miedo que los había perseguido. Estaba volviendo a ser el niño que debería haber sido. Ricardo le revolvió el pelo.
Sabes, estaba pensando que podríamos aprender a navegar juntos. ¿Qué te parece? Los ojos de Leo se abrieron como platos. ¿De verdad? ¿Un barco de verdad? Ricardo asintió. Un barco de verdad. Tú y yo, el mar y las estrellas. Seremos un equipo. Era una promesa de aventuras, de nuevos comienzos. Isabella fue sentenciada unas semanas más tarde en un juicio penal rápido. Fue condenada a varios años de prisión por maltrato continuado. Su nombre desapareció de las páginas de Sociedad y se convirtió en una nota a pie de página en la Crónica Negra. Un recordatorio de que la maldad, por muy bien vestida que esté, no siempre queda impune. Ricardo no siguió el proceso. No le interesaba. Su verdadera venganza no era verla tras las rejas, sino ver a su hijo feliz y sano, escuchar su risa llenando la casa. Su justicia era la paz de Leo. Un día, mientras ordenaba unos papeles, encontró una foto de su boda. Se la quedó mirando un momento, a la mujer sonriente y desconocida. No sintió ira ni tristeza, solo un vacío. Sin dudarlo, arrojó la foto a la chimenea y observó cómo el papel se convertía en cenizas. Estaba quemando el último vestigio de su pasado, liberándose de las últimas cadenas. El futuro nos pertenece solo a nosotros dos, pensó. Y en ese futuro no había lugar para los fantasmas. El tiempo pasó, y las heridas poco a poco comenzaron a cicatrizar. Leo se convirtió en un joven brillante y compasivo, con una pasión por la ciencia y una sabiduría tranquila forjada en la adversidad. Ricardo encontró un nuevo propósito, no solo como padre, sino como defensor de los niños vulnerables. Creó una fundación con el nombre de Leo, dedicada a proporcionar ayuda legal y psicológica a víctimas de maltrato. Usó su fortuna no para construir más edificios, sino para construir refugios, para dar voz a los que no la tenían. Descubrió que la verdadera riqueza no residía en acumular sino en dar, en proteger. A menudo por las noches, se sentaban juntos en el porche, mirando las estrellas. En esos momentos de calma, Ricardo se sentía el hombre más afortunado del mundo. Había estado en el borde del abismo y había salido transformado con lo único que realmente importaba a su lado: el amor de un hijo. Y esa era una fortuna que duraría para siempre, mucho más allá de cualquier imperio material. ¿Crees que ella piensa en nosotros alguna vez?, preguntó Leo en una de esas noches, ya un adolescente. Ricardo lo pensó durante un largo momento. ¿Importa si lo hace, hijo? ¿Cambiaría algo para nosotros? Leo se encogió de hombros asintiendo lentamente. Supongo que no. Ricardo le puso un brazo sobre los hombros, un gesto de camaradería. Lo que ella piense o haga ya no forma parte de nuestra historia. Nosotros estamos escribiendo la nuestra ahora y es una historia de superación, de amor y de segundas oportunidades. Y déjame decirte, campeón, que nuestra historia es mucho más interesante y tiene un final mucho mejor. Leo sonrió, una sonrisa amplia y segura. Sí, supongo que sí. Miraron juntos la Vía Láctea, un río de estrellas que se extendía por el cielo oscuro. Habían encontrado su lugar en el universo, un pequeño punto de luz y calor en la inmensidad. Y estaban bien. Estaban juntos. Y eso era todo lo que importaba. La noche era tranquila, llena de promesas, y el encontrado su lugar duro parecía tan infinito y brillante como el cielo sobre sus cabezas. El juicio había sido el final de una pesadilla, pero también el comienzo de una nueva vida. Ricardo aprendió la lección más importante de su existencia. Ser padre no era proveer, sino estar presente. Aprendió a escuchar no solo las palabras, sino también los silencios. Descubrió la alegría en las cosas pequeñas que antes ignoraba. Una broma compartida mientras preparaban la cena, un partido improvisado en el jardín, el simple acto de sentarse juntos a ver una película. Cada momento era un ladrillo en la reconstrucción de su relación. La mansión opulenta fue reemplazada por un hogar cálido y lleno de risas. Los viajes de negocios fueron sustituidos por excursiones de fin de semana. El hombre que una vez gobernó salas de juntas ahora encontraba su mayor satisfacción en gobernar la parrilla. Su imperio ya no estaba hecho de acero y cristal, sino de confianza, respeto y un amor inquebrantable que había sido puesto a prueba en el fuego, y había salido más fuerte y puro. La verdadera riqueza, descubrió, era el tiempo compartido con quien amaba. La fundación que Ricardo creó se convirtió en un referente nacional. Su enfoque no era solo rescatar a los niños, sino cambiar el sistema desde dentro.
Presionaron para que se aprobaran leyes más duras, para que los servicios de protección infantil tuvieran más recursos. Leo, a medida que crecía, se involucró activamente. Daba charlas en escuelas, compartiendo su historia no desde el victimismo, sino desde el empoderamiento. Hablaba de la importancia de pedir ayuda, de que la verdad siempre es más fuerte que el miedo. Se convirtió en un faro de esperanza para otros niños, demostrándoles que había una salida. Ver a su hijo transformar su dolor en un propósito fue el mayor orgullo de Ricardo. Se dio cuenta de que el legado que dejarían no sería una fortuna, sino un cambio real en la sociedad. Habían convertido su tragedia personal en una misión universal, y en ese proceso, encontraron una sanación más profunda, una que trascendía su propia historia y tocaba la vida de innumerables personas. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete, seguimos. El viaje de vuelta a casa fue un túnel de silencio, un espacio suspendido en el tiempo donde el estruendo del juicio por fin se desvanecía. Ricardo miraba por la ventanilla pero no veía los edificios. Veía el rostro de su hijo, la imagen de su sonrisa tímida esa mañana, una sonrisa que ahora podía proteger. El alivio no era euforia, sino una calma agotadora, el fin de una guerra que se había librado en el alma de su familia. Cada kilómetro que lo acercaba a Leo era un paso lejos del infierno. Se acabó, de verdad se acabó, se repetía, el mantra calmando el temblor de sus manos. Sabía que el veredicto era solo un punto y aparte. La verdadera reconstrucción comenzaba al cruzar el umbral de su casa. Tenía que reconstruir no solo la confianza de Leo en el mundo, sino también su propia alma como padre. Era una deuda que pasaría el resto de su vida pagando con gusto, con cada abrazo, con cada cuento, con cada momento de presencia incondicional. Estaba listo para empezar, por fin. Cuando el coche se detuvo frente a la nueva casa, la puerta se abrió de inmediato, como si Leo hubiera estado esperando. Y allí estaba, de pie en el umbral, con el sol de la tarde iluminando su cabello. No hubo una carrera, ni un grito. Solo un momento de reconocimiento silencioso y profundo. Leo dio un paso adelante y se lanzó a los brazos de su padre. Ricardo se arrodilló para recibirlo, y el impacto del pequeño cuerpo contra el suyo fue el sonido más real que había escuchado en meses. Lo abrazó con una fuerza que contenía todo el miedo, la rabia y el amor. Hundió el rostro en el pelo de su hijo, memorizando la sensación de tenerlo a salvo, entero y suyo. Carmen y Antonio observaban desde la puerta, con lágrimas de silenciosa alegría. Aquel abrazo lo decía todo. «Papá», susurró Leo contra su pecho, la palabra cargada de alivio. «Estoy aquí, campeón, estoy en casa», respondió él, su voz quebrada. Y por primera vez, su casa se sintió verdaderamente como un hogar, un santuario impenetrable. Esa noche, después de que Leo se durmiera, agotado pero con una sonrisa serena, Ricardo se quedó en el salón a oscuras, mirando las llamas en la chimenea. La victoria en el tribunal se sentía lejana, la verdadera batalla, la que se libraba en el corazón de su hijo, apenas comenzaba. Sabía que no podía borrar las cicatrices del pasado, las palabras crueles, los días de hambre. Esas heridas formarían parte de la historia de Leo, pero lo que sí podía hacer, era asegurarse de que no definieran su futuro. Podía llenarle la vida de tantos momentos de amor, seguridad y alegría que los recuerdos oscuros se convirtieran en meras sombras lejanas. Nunca más se sentirá solo. Nunca más dudará de que es amado. Es mi única misión en la vida, pensó con una claridad que nunca había sentido. El imperio que había construido ya no era su prioridad. Era solo una herramienta. El verdadero legado que quería dejar era la sonrisa recuperada de su hijo, y la certeza de que su sufrimiento no había sido en vano. A la mañana siguiente, Ricardo puso en marcha su nuevo plan con la misma eficiencia implacable. Su primera llamada fue a su director financiero. Le dio instrucciones para vender una parte significativa de sus acciones, suficiente para asegurar su futuro sin necesidad de estar al frente. Luego llamó al Consejo de Administración y presentó su renuncia como director ejecutivo. La noticia causó un terremoto en el mundo financiero, pero a Ricardo no le importó. Se sentía liberado. Su nuevo trabajo a tiempo completo era ser padre, y lo abordó con más pasión que cualquier otro proyecto. Aprendió a cocinar los platos favoritos de Leo.
Se convirtió en un experto en construir naves espaciales y nunca más se perdió un partido del colegio, animando desde la banda con un entusiasmo que a veces avergonzaba a su hijo. Estaban construyendo una nueva vida, no sobre los cimientos del lujo, sino sobre los de la confianza, el tiempo compartido y las pequeñas alegrías. Y en esa vida sencilla, Ricardo encontró una riqueza que el dinero nunca podría comprar. Unos meses después, supo que era el momento de dar el siguiente paso. Quería transformar su dolorosa experiencia en algo positivo para otros. Así nació la Fundación Leo. No era una organización para lavar su conciencia, era una misión personal. Con la ayuda de Miguel y un equipo de los mejores profesionales, crearon una organización dedicada a dar voz a los niños que no la tenían. Ofrecía asistencia legal gratuita, proporcionaba refugios seguros y financiaba programas de terapia. El día de la inauguración, Ricardo dio un discurso emotivo. Mi hijo me enseñó que el silencio es el mejor aliado del abuso. Con esta fundación, prometemos romper ese silencio. Prometemos ser la voz, el escudo y el refugio para cada niño. Ningún niño debería tener miedo en su propia casa. El nombre de mi hijo en esta pared no es un recordatorio de su sufrimiento, sino un símbolo de su increíble fuerza. Es un faro de esperanza. Su dolor personal se había convertido en un propósito universal, una promesa para el futuro. La fundación se convirtió en la pasión de Ricardo, y sorprendentemente, también en la de Leo. Al principio, su participación era tímida. Ayudaba a organizar juguetes o leía cuentos. Pero a medida que crecía, encontró su propia voz. Descubrió que compartir su historia, no desde la victimización sino desde la supervivencia, tenía un poder inmenso. Empezó a participar en charlas en colegios, hablando a otros adolescentes sobre las señales del abuso y la importancia de pedir ayuda. Su testimonio, contado con una honestidad tranquila, conectaba con los jóvenes de una manera que ningún adulto podía. Ricardo lo observaba desde el fondo del auditorio, su corazón hinchado de orgullo, veía al niño asustado transformarse en un joven líder. Había convertido su dolor en un propósito. Él me salvó a mí tanto como yo lo salvé a él, pensó, secándose una lágrima furtiva. La sanación no consistía en olvidar, sino en usar el pasado para construir un futuro mejor para otros, un futuro con menos silencio. Y la vida de Ricardo también encontró una nueva plenitud personal. Sofía Ramírez, la psicóloga que había sido crucial en la recuperación de Leo, se convirtió en asesora de la fundación. Sus reuniones profesionales se fueron transformando en conversaciones más personales, en cafés compartidos, en paseos por el parque. Ricardo descubrió en ella una inteligencia, una compasión y un sentido del humor que lo desarmaban. Era la primera mujer desde Isabella en la que sentía que podía confiar plenamente. No había fachadas, solo una conexión genuina. Un día después de una reunión agotadora, estaban sentados en silencio viendo el atardecer. Ricardo extendió la mano y cubrió la de ella. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Sofía lo miró, y en sus ojos había una sonrisa cálida y comprensiva. «Has recorrido un largo camino, Ricardo», dijo suavemente, y él supo que por fin estaba listo para compartir ese camino con alguien. No buscaba un reemplazo sino un nuevo comienzo, una relación construida sobre la honestidad, el respeto mutuo y las cicatrices compartidas. «¿Crees que el perdón es posible para alguien como ella, papá?», preguntó Leo una tarde, mientras ayudaba en la fundación. La pregunta, viniendo de un joven de 14 años, tomó a Ricardo por sorpresa. «El perdón es algo complicado, hijo, y es muy personal», comenzó. «No es nuestro trabajo perdonarla, nuestro trabajo era sanar. Y eso lo hemos hecho. El perdón, si llega, es un viaje que ella tiene que hacer sola. Quizás lo encuentre, quizás no, pero su viaje ya no nos afecta». Hizo una pausa. «Lo que sí sé es esto. Aferrarse al odio es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Nosotros elegimos soltar ese veneno. Elegimos la vida, la alegría, construir. Y esa es la única victoria que importa. Nuestra paz no depende de su arrepentimiento». Leo asintió. «Entiendo. Nuestro final feliz no depende de ella». Ricardo le revolvió el pelo. «Exactamente. Nosotros escribimos nuestro propio final feliz. Y es un éxito de ventas».
La risa compartida fue la prueba de que habían encontrado su camino. 5 años después del juicio, el mundo de Ricardo y Leo era un lugar irreconocible, un universo de paz y propósito nacido de las cenizas del dolor. Leo, ahora un joven de 14 años alto y seguro, era el capitán del equipo de debate de su escuela, y un voluntario apasionado en la fundación. Las sombras de su pasado no habían desaparecido, pero ya no tenían poder sobre él, eran solo recordatorios de la fuerza que había descubierto. Ricardo había encontrado una felicidad más profunda de la que nunca había conocido. Su relación con Sofía había florecido en un amor tranquilo y sólido. Juntos formaban un equipo formidable, expandiendo el alcance de la fundación. La mansión del barrio exclusivo había sido vendida y demolida. En su lugar, había un pequeño parque público. Un final poético, para un lugar que había albergado tanto sufrimiento. Ricardo y Leo rara vez pensaban en ello. Su hogar estaba donde Crisis estuvieran juntos, y su futuro era un lienzo en blanco lleno de infinitas posibilidades. El legado de su lucha no se medía en titulares, sino en vidas cambiadas. La Fundación Leo, en sus primeros 5 años, se convirtió en una de las organizaciones de protección infantil más respetadas del país. Su mayor orgullo no eran los premios, sino la cifra que colgaba en la pared de la entrada. Niños rescatados y familias restauradas. Y debajo, el número brillaba, 573. Más de 500 niños habían sido sacados de la oscuridad gracias a la pesadilla que ellos vivieron. Cada número era una historia, un universo de dolor transformado en esperanza. A veces, Ricardo se quedaba mirando esa cifra, y el peso de su significado lo abrumaba. El sufrimiento de su hijo, por terrible que fuera, no había sido en vano. Se había convertido en una fuerza redentora, una onda expansiva de bien. Su historia personal se había transformado en un legado universal, la prueba de que de la herida más profunda puede nacer la flor más hermosa. Una tarde de otoño, mientras el sol se ponía, Ricardo y Leo caminaban por la playa, su perro corriendo feliz delante de ellos. Era un ritual tranquilo que compartían a menudo. «¿Sabes, papá?», dijo Leo de repente, «a veces todavía pienso en todo lo que pasó, no con tristeza, ni con rabia, sino con gratitud». Ricardo lo miró, sorprendido. «¿Gratitud? ¿Por qué?». Leo se detuvo y miró a su padre a los ojos, su mirada serena. «Porque si nada de eso hubiera pasado, tú seguirías siendo ese hombre ocupado que apenas veía. Y yo seguiría siendo ese niño solitario en una casa demasiado grande. Nos salvó papá. De una manera extraña y dolorosa, nos salvó a los dos». Las palabras de su hijo golpearon a Ricardo con la fuerza de una revelación. Tenía razón. La tragedia los había roto, sí, pero los había reconstruido en algo mucho mejor, más fuerte, más real. Le puso un brazo sobre los hombros a su hijo, que ya casi era tan alto como él, y miraron juntos el horizonte infinito. Habían encontrado su verdad. El amor verdadero no se compra con dinero, ni se construye con fachadas de lujo. Se forja en la presencia, en la escucha atenta, en la protección feroz, y en la valentía de enfrentar las verdades más dolorosas. Ricardo había aprendido esa lección de la manera más dura, al borde de perder lo único que realmente importaba. Y la verdad, aunque a veces tarda, aunque a menudo tiene que abrirse paso a través de una maraña de mentiras, siempre encuentra su camino para traer justicia y sanación. No siempre es una justicia ruidosa, sino una justicia más profunda y silenciosa. La paz de un niño que vuelve a dormir sin miedo, la risa que regresa a un hogar que solo conocía el silencio, la oportunidad de empezar de nuevo sobre cimientos de honestidad. La historia de Ricardo y Leo era un testimonio de esa verdad indestructible, un recordatorio de que incluso en la noche más oscura, una sola luz de coraje es suficiente para mostrar el camino a casa, un camino hacia un futuro donde las cicatricla no son un signo de debilidad, sino un mapa de la increíble fuerza del espíritu humano.